Buenas noches, bienvenidos al Gat al Agua. Son las 10, venimos de 15 minutos de previa donde los analistas han dado cuál le parece que es la noticia más importante del día. Ya les digo que por lo que hemos escuchado prevé un gato interesante. Hoy la noticia, sin lugar a dudas, estaba en el Congreso de los Diputados y de una manera secundaria también en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué ocurría en la Cámara Baja? Pues que Pedro Sánchez no ha anunciado nada, ni elecciones, ni aplicación del artículo 155. Ni asumir el control de la Policía Autonómica de los Mossos, teniendo en cuenta los graves riesgos, la inseguridad, los altercados, la violencia que se está produciendo en Cataluña. Y tampoco, para contentar al separatismo, ha anunciado un referéndum separatista. Pedro Sánchez sigue, digamos, con esa equidistancia, intentando situar en los extremos a quienes quieren defender a España, a sus ciudadanos, a quien quiere defender la ley, quien quiere proteger la Constitución o que se cumpla, los que quieren defender la convivencia, y a quienes quieren romper con todo lo que acabamos de enumerar. Esa equidistancia, como les decía, es profundamente cobarde, por cierto, e injusta. Los que dieron un golpe de Estado y pretenden seguir dándolo lo hacen a diario con los que quieren defender todo lo contrario. Y Pedro Sánchez se pretende situar en medio, ni con unos ni con otros. Son igual de manos unos que otros, cuando no es así. Hoy en el Congreso, Ciudadanos y Partido Popular han vuelto a pedir al presidente que aplique el artículo 155 en Cataluña y que haga lo que no se está haciendo, que se cumpla la ley. Escuchamos a sus dos portavoces parlamentarios. Le pido que haga el requerimiento del artículo 155, que le pida al señor Torra que aplique, garantice y cumpla la Constitución. Si usted no aplica el 155, nos está diciendo tanto como que el señor Torra es el garante de la Constitución en Cataluña. Su socio de moción de censura, a la que venía aquí a moralizar la Cámara, es el que ha apelado a una guerra civil, a un derramamiento de sangre para comparar la situación que pasa en España. Y hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe, que pide que se aplique de una vez por todas el artículo 155. Bueno, y Pedro Sánchez, su respuesta al Partido Popular y a Ciudadanos, les acusa de echarse en manos de la derecha rancia y extrema, que por ejemplo significa Vox, y les aconseja volver a la moderación para intentar, como decía Román, echar agua y no gasolina al asunto catalán. En realidad, el señor Casado, el señor Rivera y el señor Abascal tienen un ventríloco, que es el señor Aznar. Sí, dicen ustedes lo mismo, con distintas tonalidades, pero dicen ustedes lo mismo. Debate tenso en el Congreso. Nada claro, todo sigue absolutamente igual. Quienes no siguen iguales y siguen adelante en su vía hacia la violencia, hacia paralizar la comunidad autónoma, son los mal llamados CDRs, los violentos. Siguen con su idea de parar Cataluña y en concreto Barcelona el 21 de diciembre, fecha en la que se cumple un año de las elecciones autonómicas bajo el 155 y, por cierto, se va a celebrar un Consejo de Ministros que previsiblemente lo van a llevar a cabo en la Llotja de Mar, un lugar fantástico y precioso. Pero ¿por qué han elegido este sitio? Porque dicen que son el lugar que ofrece las mejores vías de evacuación por la estación de Francia, por el puerto y por la Londa del litoral. ¿Es normal que se elija un sitio por la seguridad para celebrar un Consejo de Ministros? ¿Es normal que no se pueda celebrar un Consejo de Ministros dentro de una ciudad, de un país, y que su gobierno lo pueda llevar a cabo sin normalidad? Quizá nos estamos acostumbrando a este tipo de anormalidades y las estamos haciendo normal, y perdonen por el uso de esta palabra, ¿no? Que la ley brilla por su ausencia en Cataluña lo sabemos, y aquí nadie hace absolutamente nada. Torra se defiende de su vía eslovena, hoy en el Parlamento catalán, que por cierto recordamos que causó más de 60 muertos, y sigue hablando de las ansias de libertad del pueblo de Cataluña y sigue amenazando con incumplir la Constitución. Y aquí no pasa nada. La via eslovena en què va consistir? Va consistir en les eleccions democràtiques del Parlament, que guanya una coalició de partits, Demos, per majoria absoluta, que el camí cap a la llibertat de Catalunya és, ha estat i serà sempre cívic, pacífic i democràtic. Que hem perdut la por, aquest país ha perdut la por. Ha perdut la por per què? Ha perdut la por per tot el que ha passat aquests anys, perquè aquest país s'ha fet fort allà on s'havia de fer fort. S'ha fet fort en la democràcia. Apel·lo al Partit Socialista, 13 dies en vaga de fam, no ho permetin, no ho permetin.
Bueno, y por cierto, ya es oficial. El Partido Popular acaba de presentar hoy el candidato a la alcaldía de Barcelona. No es un político al uso, no es nada de lo que ustedes puedan imaginarse. Es un empresario, Josep Bou, lo conocen de sobra. Presidente de Empresaris de Cataluña, que ha decidido dar el paso, cruzar esa línea roja y entrar en la política. Un nuevo independiente, ya lo tenía Ciudadanos con Manuel Valls. Ya le ven en sus pantallas, en los próximos minutos vamos a hablar con él. Así que una interesante entrevista sobre qué es lo que puede, insisto, aportar este empresario a la política municipal de Barcelona. Y no nos engañemos, a la política general en Cataluña y en el resto de España, que como ven está muy caldeada. Les presento ya a la mesa nuevamente que nos acompaña esta noche. Miguel Ángel Ferrero, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Las Rozas. Miguel Ángel, hola, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar en El Gato. Gracias a vosotros. Román Cendoya, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iván Espinosa de los Monteros, un placer saludarte. Muy buenas noches, igualmente. Isabel Díaz Ayuso, muy buenas de nuevo. Muy buenas. Y Rosa Cuervas Mons. Buenas noches. Bueno, señores, estos son los 5 analistas que nos acompañan. Vamos a conectar con nuestra compañera Beatriz Fajardo para que nos dé un consejo. Nos va a presentar una empresa que es puntera, es innovadora, Oliver y Alcázar, dentro del mundo de la estética, de la deontología. No se lo pierdan porque desde luego hay que lucir una muy buena sonrisa. Adelante, Bea. Buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Oliver y Alcázar une la experiencia de más de 30 años con la innovación, siendo pioneros en implantología extrema sin injertos de hueso en pacientes, con tratamiento de anticoagulantes, con los implantes basales y compresivos, sin uso de bisturí ni puntos y prótesis definitiva terminada en menos de 3 semanas. Oliver y Alcázar, siempre innovadores, traen a España los implantes corticales de carga inmediata para casos muy extremos de pérdida ósea sin necesidad de injertos. Oliver y Alcázar adaptan los implantes a su hueso y le devuelven la sonrisa en el mínimo tiempo y con la máxima experiencia y alta calidad asistencial. Tanto si su caso es sencillo o complicado, tienen la solución. Confíe en Oliver y Alcázar y volverá a sonreír. Venga, pasa 9 minutos de las 10 de la noche y si les parece vamos a entrevistar a uno de los grandes protagonistas del día. Josep Bou, presidente de Empresaris de Cataluña, ha dado el paso. No sé si va a dejar su actividad privada, empresarial, después de cruzar la línea y dedicarse a la política. Vamos a preguntárselo. Señor Bou, buenas noches, bona nit, qué bueno verle de nuevo. Hola, muy buenas noches, bona nit. Bueno, cuéntenos, ya es oficial. Usted es el candidato del PP a la alcaldía de Barcelona. Cuénteme qué ha llevado a un empresario como usted a dar el paso a la política y ser el candidato popular, en este caso a la ciudad condal. Bien, en primer lugar decir que esta tarde a las 7 de la tarde he presentado mi dimisión como presidente de Empresarios de Cataluña, con todo el pesar de mi corazón, porque es un trabajo arduo hecho durante 4 años. Yo creo que hemos hecho una gran labor. Yo y sobre todo con mi Junta y mis asociados, pero no podía ser de otra manera. Empresarios de Cataluña, si es lo que es, porque no tiene ningún tipo de pincelada política, ni está sujeta a ninguna asociación. Por lo tanto, pues he tenido que presentar mi dimisión, que ha sido aceptada de inmediato. Y bueno, pues el vicepresidente ha entrado de presidente en funciones y todo continuará igual, pero yo ya no podré estar. Bien, el paso, en fin, la verdad es que me ha costado muchísimo darlo. Es un paso que yo me lo he pensado muchísimo, pero Barcelona está en una situación muy complicada en estos momentos, la ciudad de Barcelona, junto con Cataluña, pero Barcelona en estos momentos, porque podría darse el caso que el Ayuntamiento de Barcelona pues, cayera en manos, fuera controlado por cualquier partido o grupos de partidos separatistas. Y eso sería una fatalidad. La Generalitat la tendríamos en un estado de rebeldía prácticamente continua o de rebelión, y el Ayuntamiento pues sería 3/4 de lo mismo. Esto perjudicaría muchísimo, muchísimo a Cataluña, al resto de España e incluso a Europa. O sea, Barcelona es muy importante y lo que puede pasar en Barcelona es muy importante. Por tanto, he decidido dar el paso, complicarme la vida. Sinceramente, yo tengo 2 empresas, tengo mucho trabajo, muchas cosas que hacer, pero creo que es necesario hacerlo y por eso lo he hecho. ¿Cómo han sido, cuéntenos, señor Bou, las gestiones, negociaciones? ¿Se postuló usted para el cargo o fue el PP el que contactó con usted para ofrecerle el puesto de número 1 para el Ayuntamiento de Barcelona? Fue el señor Pablo Casado que se puso en contacto conmigo.
Y hablamos y empezamos a tratar, a negociar durante varias semanas. En fin, a mí me agradó muchísimo lo que escuché del señor Casado, porque para mí fue una sorpresa. Sabe muy bien lo que pasa en Cataluña y conoce muy bien Cataluña. Y por otro lado, pues me pareció una persona de principios, una persona de una pieza, una persona en la cual se puede creer, porque hay políticos y políticos. Y bueno, empezamos a tratar y la verdad es que llegamos a un punto que es el que yo quería llegar y él le pareció muy bien, es que yo me presentara como independiente. Yo no estoy ni afiliado ni al PP ni a ningún partido, pero como independiente y con un equipo mío, con un equipo de independientes, y actuar, bueno, pues con un criterio más de gestión, más empresarial que político. Y bueno, por ahí andamos. Señor Bou, ¿qué es más peligroso para Barcelona? Porque decía usted que está el peligro de que caiga en manos del independentismo, pero ¿qué es más difícil, peligroso para Barcelona, para su futuro, para los ciudadanos? ¿Que gobierne, digamos, una coalición de Esquerra con Convergencia, del separatismo, o que siga gobernando la extrema izquierda que representa Ada Colau, que ya estamos viendo los estragos que está suponiendo su gestión al frente de una ciudad tan importante, capital, digamos, del Mediterráneo? ¿Qué es más peligroso? Bien, vamos a ver, el caso de la señora Ada Colau es un caso que supongo que se estudiará algún día, porque es una mujer güera, mujer complicada, y la verdad es que ha traído muchos quebrantos de cabeza pues a los comerciantes, en fin, a los restaurantes, a los hoteles. Ha perjudicado a la economía, sinceramente, y al crecimiento económico y al empleo, eso que dice tanto ella defender. Pero a pesar de todo, créame que lo que es grave no sería una fatalidad, pero podría serlo si se cediera, sería el separatismo, ¿no? Ese grupo compacto que va a ser de partidos separatistas que llegaran a la alcaldía. Sería mucho peor que no el populismo que hemos pasado hasta ahora, no le quepa duda. Señor Bou, en el caso sabe usted que el Partido Popular, según las encuestas, parte como última formación. Hay incluso algunas que no le dan representación, concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, pero todos son encuestas. Pero en cualquier caso, en el supuesto de que usted no lograra ser candidato, ¿se quedaría en el ayuntamiento a hacer labor de oposición o no? Bien, vamos a ver, yo presento la candidatura a la alcaldía y, en fin, claro, todos pueden parecer especulaciones, pero nosotros vamos a sacar unos cuantos concejales regidores, estamos convencidos, no tenemos ninguna duda. Lo que no sabemos es si superaremos o no al señor Valls, pero sacaremos, porque tenemos un planteamiento distinto. O sea, yo creo que, en fin, pues el Partido Popular en estos momentos ha llegado a una situación a nivel municipal muy difícil, y por eso entiendo que han contactado conmigo y vamos a hacer algo muy distinto. Nosotros de entrada tenemos una base muy amplia de asociaciones, de asociados. Son 52 asociaciones solamente, fíjese, con miles y miles de asociados. Nosotros aportaremos ya directamente muchísimos votantes y Empresarios de Cataluña también. O sea, tenemos prestigio entre el mundo constitucionalista. Somos gente seria, decente, que no hemos engañado nunca y por tanto nosotros vamos a andar y vamos a crecer. Lo que no sabemos, o no sé si podría alcanzar la alcaldía, pero si no es posible, pues nosotros lo que haremos será apoyar la lista más votada, ser el señor Valls, por el señor Valls, y si soy yo, el señor Valls me tendría que apoyar a mí. Esto funciona de esta manera. O sea, no podemos jugárnosla de otra manera. Lo que no puede ser es que hayan cuitas y que los constitucionalistas no lleguemos a la alcaldía de Barcelona. El que sea, pero tenemos que llegar y taponar esta vía de agua, porque eso sería un verdadero drama que la Generalitat, por un lado, en la Plaza San Jaime y el Ayuntamiento por otro, tuviéramos dos entidades separatistas. Hemos vendido durante muchísimo tiempo que la capital de Cataluña, Barcelona, y las 3 comarcas que le rodean, que son casi el 70% del PIB, no son separatistas, no votan al separatismo. Incluso hay una palabra, es una palabra de esperanza, de fuerza, de guión, de apoyo, que se llama tabarnia, ¿no? La tabarnia aquella, que es, en fin, que la capital es Barcelona. Si de alguna manera vosotros os queréis separar, nosotros nos quedaremos con España, porque los catalanes somos españoles. Eso es tabarnia, pues esto también desaparecería si la capital de Cataluña pasa en manos del separatismo. Por lo tanto, no va a pasar y nosotros tendremos unos muy buenos resultados. Por tanto, vamos a continuar, haremos trabajo y labor. Bien.
Es decir, que apoyaría usted la lista más votada en el caso de que fuera la del señor Valls o de Ciudadanos. No nos ha aclarado si usted luego se quedaría a hacer oposición. Pero en cualquier caso, señor Bou, el turismo, los manteros, los ocupas, ahora hemos visto en estas fechas navideñas el asunto del Belén, es decir, el Ejecutivo, el Gobierno de la señora Colau es francamente ideológico. ¿Cómo va a hacer o revertir que Barcelona, digamos, vuelva a ser esa ciudad esplendorosa que fue y que no haya y que destaque día sí día también los titulares por cosas como los que le acabo de decir? Bien, si pudiéramos alcanzar, digamos, el orbe constitucionalista, el ayuntamiento, eso sería muy fácil, pero muy fácil. En pocos meses cambiaría todo. O sea, en los primeros 3 meses, todos los estas viviendas que el ayuntamiento tiene vacías dejarían de estar vacías. Haríamos políticas realmente de empresa. De empresa, de vivienda. El ayuntamiento tiene 75 solares, que bueno, se podrán montar y hacer zonas verdes, pero es que la gente no vive en las zonas verdes, la gente vive en pisos. O sea, lo que hay que hacer es construir viviendas de protección oficial, apoyar, que se puede hacer grandes labores y sobre todo el gran criterio de gestión empresarial, que es apoyar a los comercios, bares, restaurantes, hoteles, pequeñas industrias, o sea, apoyar al crecimiento económico, que eso es lo que reporta empleo. Esto lo haremos nosotros y lo sabemos hacer muy bien. Nosotros no hacemos más que crear empleo los empresarios, sabemos cómo se puede hacer y no tenemos ningún problema en hacerlo. Es cuestión de alcanzar el poder, tener el presupuesto de la Generalitat, del Ayuntamiento, que es muy importante, porque Barcelona, a pesar de todos los pesares, tiene grandes ingresos y se puede manejar muy bien ese presupuesto, bajar impuestos, porque es que hay una cantidad de fugas enormes en personas que se contratan, asesores, gente que llega con la cuchara y la mete dentro del cazo del ayuntamiento. Pasa de todo. Hay un despilfarro que eso se puede solucionar rápidamente con rigor empresarial. Por tanto, si entramos, solucionado. Si no entramos, es el problema. ¿Cómo batallaremos desde fuera, desde la oposición? Sí. Bueno, Manuel Valls, señor Bou, propuso un cordón sanitario contra Vox, partido del que dijo que no se puede pactar con él, ni en Andalucía ni en Cataluña, por supuesto. ¿Qué le parece esta afirmación o esta pretensión del señor Valls, teniendo en cuenta o suponiendo que Vox se va a presentar en Barcelona, también en la Generalitat, y presumiblemente, a tenor de cómo va la tendencia en intención de voto en el resto de España, podría obtener representación? ¿Comparte este cordón sanitario del candidato de Ciudadanos a esta formación? No, eso es un error. Vamos a ver, a un partido constitucionalista no se le puede poner ningún cordón sanitario. Y Vox es un partido constitucionalista. Puede gustar más, puede gustar menos, puede afinar más en las expresiones o menos. ¿Me explico? Puede ir más directo o no tan directo, pero es un partido constitucionalista y es un partido que apoya al rey y a la monarquía de arriba abajo, cosa que no hace nuestra alcaldesa. De ninguna manera se pueden decir estas cosas, pero supongo que en un momento dado pues pasó lo que pasó. Bien, es cierto que Valls, es verdad que es, tiene una plataforma moderada de izquierdas, pero se ha ido yendo hacia la izquierda, que me parece estupendo, ¿no? Ir pescando, porque lo que hay que hacer es ensanchar la base constitucional y entre todos ir recogiendo votos. Ha dejado un hueco enorme en la derecha, que yo creo que es una derecha moderada, la que ha ocupado y sigue ocupando el Partido Popular. Lo que ocurre es que con mucha debilidad. Y nosotros vamos a ocupar esa gran zona, esa gran laguna de la derecha moderada. ¿Por qué? Pues porque creemos que ahí se puede recolectar muchísimos votos. Podemos convencer a muchísima gente. Y Vox, bueno, pues que haga lo que pueda, pero lo que no puede ser es que ese espacio lo empiezan a ocupar algunos pequeños partidos que lo que hacen es erosionar el constitucionalismo y por tanto lo que queremos un poco es agruparlo nosotros y hacernos cargo nosotros de ese espacio importante. Vais por un lado, nosotros por otro, y Vox que haga lo que crea conveniente. Es un partido constitucionalista y evidentemente contaremos con ellos. Bueno, una última cuestión, señor Bou. El 155, no se habla de otra cosa, hoy ha sido el monotema en el Parlamento de Cataluña, en el Congreso de los Diputados. ¿Es usted o sería usted partidario a día de hoy, tal y como está la situación en Cataluña, de la convivencia, de la seguridad, del desgobierno, porque no hay leyes, no se aprueba nada? El gobierno de Quim Torra apelando a la vía eslovena, los CDRs movilizando toda Cataluña. ¿Lo aplicaría, sí o no? No, yo no lo aplicaría ahora porque ya estaría aplicado, ¿me explico? De hecho,
los errores se pagan y los catalanes lo sufrimos. El 155, vamos a ver, es complejo y era complejo de aplicar, se aplicó. Si se aplicó, había que aplicarlo bien aplicado y sine die. Vamos a ver, yo lo que digo puede parecer quizás una cosa un poco directa o dura, pero mire, si no se aplica ahora, lo tendrán que hacer deprisa, corriendo y mal, porque tendremos necesidad de hacerlo. Estoy convencido, porque Cataluña está metida en un callejón sin salida y no tiene salida esto. No tiene salida porque es muy complicado sacarla de ahí. El gobierno de la Generalitat no va a hacer nada para solucionar, al contrario, va a complicar las cosas. Por lo tanto, creemos que el gobierno de la Generalitat tiene que ser intervenido. Pero sinceramente, porque eso no es nada terrible. Si a los empresarios, cuando se aplicó el 155, oiga, estuvimos encantados. La gran mayoría, los de un lado y los del otro, los nacionalistas estaban también encantados, la mayoría de ellos, porque yo recuerdo un día, por lo menos en especial, se fueron 268 empresas, se fueron. Bien, se aplicó el 155, bajaron a 405 directamente. O sea, realmente el 155 aportó una tranquilidad, una seguridad jurídica, pero lo que no se puede hacer es aplicarlo y no gobernar, o sea, porque además paraliza. Lo que hay que hacer es hablarlo y montar un gobierno de la Generalitat provisional, bueno, que pueden ser varios años, pero que de alguna manera esté formado por catalanes y por buenos gestores y que gobiernen bien y que demuestren que el nacionalismo lo ha hecho mal y que actúen sobre todo, que esto es básico, sobre el control de la educación y los medios de comunicación. O sea, educación y comunicación, eso ha creado estado de conciencia y opinión en Cataluña y ahora estamos en una situación muy penosa. Mire, Barcelona no se nota mucho, pero no queremos que se pierda. En las comarcas hay comarcas que, créame, que moralmente están desconectadas de España. Usted va por ahí y no son españoles, pero más le miran mal a usted, seguramente si lleva una pulserita de España o cualquier cosa. O sea, realmente está en muy mala situación Cataluña, por tanto, la aplicación no sería solamente porque si el día 21 le pegan una serie de pedradas al señor Sánchez, que lo quieren apedrear, ya se lo digo yo. La información que tenemos es que si puede lo quieren lapidar a este señor. Bueno, este señor es el presidente del gobierno de España. Nos puede gustar o no puede gustar. Bueno, no puede ser que venga aquí a Barcelona y le pase lo que le pase. Señor Bou, dos últimas cuestiones que se le realiza Rosa y Román, pero tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad de 2 minutos de reloj. Si nos aguanta, 2 minutos y regresamos con usted para ya las 2 últimas cuestiones y le dejamos, pero hoy usted es el gran protagonista. ¿Le parece? Bien, gracias. Venga, publicidad y estamos aquí de vuelta hasta ahora. Y 28 de la noche, aquí seguimos en el Gata-al-Agua. Uno de los principales protagonistas del día, Josep Bou, expresidente ya del círculo, ¿no?, de la Plataforma Empresaris de Cataluña. ¿Por qué? Ha dimitido él mismo, voluntad propia, porque es el candidato independiente del Partido Popular a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones del mes de mayo. Estamos teniendo una interesante entrevista con él. Turno de pregunta de Rosa y de Román al candidato popular. Rosa. Sí, yo al señor Bou, buenas noches, le quería preguntar su lucha por la libertad en Cataluña ha quedado acreditada desde 2014, ¿no? Justo creo que es el año en el que se creó la plataforma Empresarios. El señor Bou sabe lo que es discriminar al español o a todo lo español en Barcelona. A él en concreto le han puesto multas por poner ofertas, creo, en alguno de sus establecimientos en castellano. Pero él hasta ahora, como presidente de Empresarios de Cataluña, de alguna manera alertaba sobre todo sobre los efectos económicos que podría tener la separación de Cataluña del resto de España, denunciaba el éxodo de empresas. Era un mensaje económico, puramente económico, en su calidad de dirigente del Círculo de Empresarios, de la Plataforma Empresarios de Cataluña. Pero ahora ya como político, como cabeza de cartel, ¿cómo va a trascender ese mensaje más allá de lo económico? Porque de alguna manera decir separarnos no es bueno económicamente, está bien como aviso, pero si fuera económicamente bueno para Cataluña, tampoco sería un argumento, ¿no?, válido para separarse del resto de España. ¿Cómo va a convencer a esa gente más allá de la economía? Bueno, vamos a ver, hay muchas más cosas aparte de la economía. Bien es cierto que como empresarios de Cataluña nosotros, bueno, nos hemos expresado siempre en base a la economía, que es lo que nos tocaba. Bien, bueno, pues vamos a extendernos
mucho más y no es nada difícil, créame, porque los que vivimos en Barcelona y en sociedad sabemos lo que pasa en la sociedad, sabemos lo que pasa en la política, sabemos lo que pasa en las empresas, sabemos lo que pasa en la calle, sabemos las relaciones humanas, qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nos vamos a explicar, porque estamos insertados en el tejido social, nosotros los empresarios. Yo tengo en una de mis empresas 80 y pico trabajadores, yo hablo con ellos, yo les veo, yo sé lo que está ocurriendo. Por lo tanto, va a trascender, desde luego, el mensaje de la economía a todo el orbe de la sociedad barcelonesa. Y podremos, pues yo creo que argumentar muchísimas cosas, créame, porque de desórdenes públicos, de boicots, de cortes, no sé, pues de carreteras importantes, la Gran Avenida Diagonal, que es la que da la salida al sur de Barcelona, que de hecho comunica con toda España. Oiga, 100 personas la cortan y nos han dejado la ciudad bloqueada, 100 personas. O hacia el norte, en la Meridiana, pues 3/4 de lo mismo. Claro, todo esto es una barbaridad. Nosotros como empresarios tampoco hemos dicho muchas cosas, pero esto lo vamos a denunciar, y de qué manera. No es posible que, en fin, que la democracia, bueno, pues es el poder de las mayorías, con respeto y respeto a las minorías, pero no puede ser que 150 personas, 200 personas decidan cortar. Vamos a ver, si nosotros podemos dominar la alcaldía en Barcelona, yo le garantizo que pondremos unas normas clarísimas. 200 a la acera, ¿de acuerdo? 500, pues bien, ese tipo de vía, de carretera. Las rondas jamás se tocan. Las autopistas, ni pensar. O sea, es que se dejará que la gente se manifieste, pero que no hagan esas barbaridades, que es un sabotaje terrible a la economía. O sea, que tenemos un campo muy importante para trabajar y expresarnos, créame. Turno de la pregunta, la última ya, señor Bou. Román Cendoya. Señor Bou, buenas noches. Le hemos estado escuchando nosotros como empresarios, pero es que hoy usted es un candidato político. Hoy ya ha dicho que ha hablado con Pablo Casado y comparte muchas cosas. A mí me gustaría que se definiera ideológicamente usted y nos dijera qué líneas políticas va a llevar al Ayuntamiento de Barcelona, porque es importante la gestión en la ciudad. Pero como espacio de convivencia, la ciudad es mucho más importante políticamente como espacio de política, y más en este caso en Cataluña. ¿Cuál es su ideología y qué modelo político lleva? Pues quizás le defraude, señor Cendoya. Yo ideología tengo bastante poca. Mire, yo empezar a hablar de rojos, azules o naranjas o verdes o morados, en fin, yo creo que lo que hay que hacer es una buena gestión en Barcelona y ser honestos. Si hay una propuesta por parte de los comunes que interesa a Barcelona, pues la vamos a apoyar. Y si no, oiga, les diremos que ni hablar. O sea, vamos a intentar hacer las cosas correctamente con un criterio, por encima de todo, empresarial. Ahí podemos decir que es un criterio conservador, pues lo asumimos. O sea, pero lo que vamos a hacer va a ser apoyar a las inversiones, a los inversores. O sea, mi primer batalla, caballo de batalla, va a ser intentar que las empresas vuelvan como empresario. ¿Me explico? Y que nunca más 11 grandes proyectos hoteleros desaparecieron. El Four Seasons, un hotel espectacular, no se montó en Barcelona. La Agencia Europea del Medicamento desapareció. En fin, el World Race, de vela, pues también. Claro, hay cosas que no pueden volver a ocurrir. Todo eso se puede entender dentro de un mundo, vamos a llamarle conservador o de derechas. Pues mire usted, es que no lo sé, pero el sentido común nos dice que este es el camino de la creación de riqueza y puestos de trabajo. No especular con cosas que son puro populismo. Queda clarísimo. Señor Bou, muchísimas gracias en un día tan importante para usted como ha sido hoy, dar el paso a la primera línea política, haber estado en el Gat al Agua. Se le agradecemos de veras y toda la suerte del mundo en los 6 meses de campaña, que desde luego empiezan ya, o de pre-campaña. Así que gracias, buenas noches y seguimos en contacto. Gracias. Suerte para Barcelona. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, lo hemos visto, este candidato desde luego aspira a gobernar, no en solitario evidentemente. Si con Valls, veremos también si Vox se presenta o no, que de momento no lo sé, pero ¿es posible el cambio en Barcelona con las 3 fuerzas constitucionalistas que se puedan presentar? Porque desde luego los barceloneses, que yo encima lo soy, lo llevamos esperando desde hace mucho tiempo. Yo creo que si se han podido combatir casi 40 años de socialismo, desde luego las cosas en Cataluña pueden empezar a cambiar, porque la mayoría silenciada y silenciosa está ya harta, ya no puede más, y además que las cifras son
realmente alarmantes, cuando más de 5.500 empresas ya se han ido de Cataluña y advierten que la inmensa mayoría de ellas no van a volver. Creo que la situación es alarmante. Entonces, creo que si al final se unen todos aquellos que están a favor de la Constitución, de la libertad, de la iniciativa privada, del progreso y en contra del populismo de una señora como Carmena y Colau, que son idénticas, primas y hermanas, y hacen exactamente lo mismo en las dos ciudades más importantes del país, si todo se está dando, yo estoy convencida de que se puede, de que ahora sí se puede. Habrá que ver luego en ese espacio, porque decía el señor Bou que él no sabía exactamente cómo definirse ideológicamente. Bueno, yo creo que ha dado bastantes pistas sobre sus principios, ¿no? Pero todo lo que esté unido a favor de lo que digo, de la libertad, de la unidad, de la Constitución, será un gran triunfo. Luego, creo que es posible y que las cosas están empezando a cambiar. Iván, desde luego tú que siempre has sido un firme defensor de profesionalizar de alguna manera con profesionales que vengan de la empresa privada y demás la política y no de chupópteros. Bueno, yo creo siempre en modelos equilibrados, ¿no? Es decir, yo creo que en la función pública tiene que haber funcionarios o altos funcionarios, gente que tenga experiencia de cómo funcionan las cosas en el mundo del Estado, en el mundo público. Tiene que haber, desde luego, mucha gente que venga de fuera porque viene con una mirada limpia, viene con una mirada diferente, viene sin los peores rasgos, a las peores tradiciones de la función pública y sin asumir que las cosas que se hacen mal, porque se hacen así desde hace mucho tiempo, tengan que seguir haciéndose mal. Por lo tanto, yo creo que en general eso es una buena noticia, que el señor Bou se presente a candidato de la alcaldía de Barcelona y con las cosas que le he oído hoy, pues yo creo que también es una buena noticia. Yo creo que además es bueno saber que está en disposición de apoyar a la candidata de Vox a la alcaldía de Barcelona cuando se presente y probablemente triunfe. ¿Candidata? O al candidato. No, ojo. Vamos a detenernos aquí, que este desliz de Iván. No, candidato a candidato. Ahora estamos con el vocabulario de género para no ofender a nadie. Sí, tú ahora matizas y justifica lo que está muy bien. Fíjense, Iván, con la sobriedad que le caracteriza al hablar y demás, candidata, eso está bien, es un buen titular. Que posiblemente, según Iván Espinosa, según Iván Espinosa de los Monteros, posiblemente Vox presente una candidata. Bien. Pero posiblemente, claro que sí. Bien. Hay un 50% de probabilidades. No, bueno, eso es evidente, vale. Pero no voy a dar ni cuota, o sea, no voy a dar ni cuota de probabilidad. Vale. Es decir, es posible que sea candidata, es posible que sea candidato y es muy probable que obtenga un buen resultado. Y por tanto, yo creo que esa persona se entenderá bien con el señor Bou, porque yo creo que estamos hablando o hablaremos de cosas parecidas. La nuestra, probablemente, nuestra candidata, nuestra persona que se presenta a la candidatura, con un tinte más claramente ideológico, porque, aunque es triste, porque para la alcaldía de Barcelona tenemos que estar hablando de semáforos, de ensanches, de salidas al mar, de cosas de aspecto urbano, en realidad, al final, y por desgracia, y por lo que está pasando, pues sí hace falta una enorme carga ideológica, porque lo que está pasando en Barcelona, como en el resto de Cataluña, no es normal. Y, por tanto, lo que se tiene que ofrecer a los catalanes residentes en Barcelona no es normal, tiene que ser extraordinario. Y por eso estamos hablando de la Constitución en una ciudad, que en las ciudades no se tiene que hablar ni de la Constitución, ni de que se cumpla la ley general. No, en las ciudades estamos hablando de otras cosas. Pero en Barcelona, como en otras muchas ciudades de Cataluña, pues sí tendremos que tener una carga ideológica muy superior, que tiene que ver básicamente con la unidad de España, con la defensa de la Constitución, con que la ley se cumpla, con que la Guardia Urbana esté al servicio de los principios constitucionales y del derecho, que la libertad se proteja, que no se ataque a los comercios mediante el comercio ilegal en las calles, cosas que son tan de sentido común, tan normales, tan básicas, que no deberían ser ni siquiera necesarias. Pero es que además, como digo, pues hay que hablar de gestión urbana. Y yo creo que ahí las candidaturas de Vox y del PP se van a entender muy bien, por lo que he visto. La de Ciudadanos, que ya veremos quién es el candidato final, yo no estoy convencido de que vaya a ser el señor Valls, con todas las tonterías que está diciendo, y si lo es, no estoy seguro de que se quede mucho tiempo en la posición del Ayuntamiento de Barcelona. Dependiendo quién sea el número 2 o quién sea finalmente el candidato, pues yo espero que nos podamos entender también. Bueno, y ya veremos, por cierto, aquí la gran pregunta, Román, es ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Porque supuestamente defiende la Constitución, es el PSC, pese a que Teresa Cunillera está a favor de los indultos y tantas otras burradas que están diciendo últimamente. Claro, si ya serían Valls, Bou, Le Vox y el PSC, 4 formaciones para echar, digamos, al populismo de izquierdas de Ada Colau y al separatismo, echarle cara, pero el PSC es la gran incógnita. Sí, lo que pasa es que el PSC tiene 2 almas, que también estamos viendo en el PSOE. Lo que tendrán que hacer es aclararse ellos por cuál de las 2 almas van, si por la nacionalista, que en su momento representó Marabal y compañía, o por la constitucionalista. Pero eso lo tiene que decidir el PSOE, ¿no? A mí lo que me ha llamado la atención de Bou, y le he preguntado por eso, es que cuando uno da el salto a lo político tiene que tener criterio político.
El sentido común puede ayudar a cosas tan bárbaras como no poner la bandera española en el Ayuntamiento de Barcelona porque los independentistas se movilizan y entonces nos fastidia el turismo. Pero los criterios ideológicos uno los tiene que tener claros. Entonces, cuando uno busca... Bueno, perdona, Romanino, pero teniendo en cuenta que se entiende perfectamente lo que estás queriendo decir, pero por matizar justo este ejemplo, a Bou, que nos contó aquí en directo en el Gat al Agua, le pusieron excrementos, no me acuerdo si eran humanos o de animal, en la puerta de su casa, en su lugar de veraneo, porque tenía un mástil con la bandera española y no la quitó. Cosa que en este caso, no, lo digo porque se ha entendido perfectamente lo que quieres decir, pero que justo el ejemplo lo quería matizar porque, pero que sí, que tiene que haber paso a lo político fondo. Y además, por muy independiente que sea, se presenta con las siglas del Partido Popular, pues no te tiene que costar decir que representas ideológicamente el modelo del Partido Popular. No me digas que no sabes qué modelo representas, porque entonces me preocupas, porque entonces volvemos a un Partido Popular de Mariano Rajoy, en el que las ideologías no importan y valen cualquier cosa. Y eso no es verdad. Entonces, yo sé que Bou lo que tiene que aprender es hacer política, ¿eh? Porque hoy todavía sigue la de nosotros los empresarios. No, mire, usted ayer cerró la puerta esa y desde que se presenta como candidato es candidato del Partido Popular con el proyecto que representa a Pablo Casado como independiente. Y que no le cueste y no tenga temor a decir cuál es el ideario de ese partido, porque si no, electoralmente tendrá problemas. Miguel Ángel, Rosa, y quería hacer un matiz Isabel. Bueno, yo creo que a mí en principio me ha parecido evidentemente que no es un candidato al uso, ¿no? Pero sí que es un candidato de los que habitualmente ya empiezan a salir, que son candidatos que se alejan un poco de lo que son lo que se llama aparatos de los partidos y que vienen con ese halo de independiente. Claro. A mí me parece bien, pero al final lo que veo es con estas cosas un uso de la verdad. Y cuando la verdad se empieza a usar, empezamos mal. Cuando dice el candidato, yo no veo esto de las ideologías, pues lo que nos está diciendo es yo no quiero contarle a usted cómo pienso. Eso es lo que está diciendo cuando dice que... Porque, oye, no tiene por qué decir si soy azul, si soy rojo, nadie le está pidiendo eso. También puedes hablar de Engels, también puedes hablar de Smith, también puedes hablar, como muchas veces hemos hecho, de Lucien von Mises, también puedes... O sea, si quieres explicar lo que piensas, lo puedes hacer con autores. O sea, no se les... Con un poco de rigor intelectual. No se le está diciendo, oiga, dígame si usted es rojo o es azul. Por lo tanto, el que no quiere decir su base ideológica, a mí, en principio, ya me escama. Y yo creo que estas cosas debería de cuidarlas el candidato y hago en este caso una crítica dura con lo que se ha dicho. Y por otra parte también me gustaría enmarcar un poco cuando ha dicho lo de la lista más votada. Bueno, pues que se lo cuente al candidato de una pieza que nos hablaba, que era Casado, que se lo cuente al candidato de una pieza que nos decía que la lista más votada gobierne, por ejemplo, en Andalucía, ¿no? Y porque... Yo estoy un poco también, en fin, y yo creo que la ciudadanía también está un poco harta de que cuando se oye decir esto del criterio que tienes según la posición que tengas. Y yo tengo esta posición y adopto el criterio de la lista más votada, pero tengo otra posición y adopto otra posición. Ya digo, ya no es la lista más votada, sino lo que más me conviene. Y encima lo intento cubrir con un halo de intelectualidad, de criterio, cuando no hay nada más alejado del criterio que decir lo mismo y lo contrario. No quiero decir con esto que yo no cometa ese tipo de errores de todo tipo, porque todos los cometemos. Pero en este caso, como además está hablando en todos los medios nacionales de esto, yo quiero evidenciarlo. Oiga, exijamos a nuestros políticos que digan cómo piensan primero, que digan su base ideológica, que no nos digan si quieren ser de un partido o de otro, si eso tampoco se le está pidiendo. Un poco de altura intelectual tampoco nos viene mal, ¿eh? No hace falta decir soy rojo o azul y ya. No, se le puede pedir que diga algo más. Que hile un poquito más fino. Cosas. Bueno, opinión de Miguel Ángel, Rosa, y cerramos con Isabel. Yo creo, y es de alguna manera en la línea de lo que comenta Miguel Ángel sobre la lista más votada, quién tiene que gobernar. A mí me ha parecido muy bien y además valiente por parte del señor Bou decir, cuando le has preguntado a Gonzalo qué pasa con Vox, decir estoy en contra de un cordón sanitario a Vox, porque yo creo que desde las últimas elecciones generales yo creo que ya hemos constatado el cambio del juego político. El bipartidismo ha desaparecido, yo creo que por mucho tiempo. El escenario de los partidos es diferente y creo que lo que ahora los ciudadanos, los votantes, le tenemos que exigir a los partidos es, además de que nos digan qué piensan,
de que nos digan con quién están dispuestos a pactar. Porque en las elecciones hasta ahora ha habido una norma, por miedo a perder votantes de un lado o de otro, si se decía con quién se estaba dispuesto a pactar, esa era la pregunta del millón, la incógnita. No queremos hablar de pactos hasta después de las elecciones. No, tienen que hablar antes, porque los votantes que le voten a usted tienen que saber que si no hay una mayoría clara, se van a articular mayorías entre varios partidos. Y yo quiero saber la papeleta que yo deposito, cómo se va a utilizar. ¿Con quién van a pactar ustedes? En este caso, el señor Bou está diciendo, por supuesto que pactaríamos con Vox, no hay un motivo para no hacerlo. El señor Sánchez ha pactado con partidos absolutamente opuestos ideológicamente, partidos a los que poco antes había calificado el de traidores a la Constitución, es decir, ha hecho un totum revolutum que distorsiona la voluntad de los votantes. Si el votante sabe con qué va a pactar cada partido, y se acuerdan unas mayorías que no son dejar gobernar a la lista más votada, no se está alterando el resultado de las urnas. Por lo tanto, yo creo que es importante saber qué piensa un candidato, pero sobre todo que nos digan... Mira, Rosa, en línea nos recuerda esta espectadora, la lista más votada en Madrid, por ejemplo, fue el PP. Eso es el PP de Esperanza Aguirre. Y, claro, y fíjate la pinza que le hicieron. Claro, pero en ese momento todavía teníamos en la cabeza la costumbre, digamos, de... Lo lógico es que gobierne la lista más votada, porque salíamos del bipartidismo. Bueno, es una de las promesas estrellas de Casado para la reforma de la ley electoral, ¿eh? Obligar que en ayuntamientos y municipios gobiernen la lista más votada. Con una reforma de la ley electoral sí, pero ahora mismo estamos viendo que la ley electoral... Que lo haga en Andalucía. No, he dicho ayuntamientos y municipios. Que no, que es lo que dice el PP. A ver, yo no estoy de acuerdo, con que bueno, un momento, a ver, que matice Isabel, que quería también matizar un par de cosas. Tiene guasa que el Partido Popular lleva muchos años perdiendo la posibilidad de gobernar en muchos sitios, siendo la lista más votada, entre otras cosas porque el Partido Socialista, por ejemplo, en Andalucía ha hecho rodillos, y cuando Pablo Casado ha propuesto hasta por 3 veces modificar precisamente la ley electoral para evitarlo y nadie quiere, pues tontos no somos tampoco. Si tenemos la oportunidad y una inmensa mayoría de los andaluces te están diciendo que quieren un cambio, pues eso yo creo que es también darle la espalda a la realidad. Pero yo lo que quería matizar con el tema de Bou, que nos estamos yendo era, perdón, ahora vamos a ese tema si queréis, el tema de Bou es... A ver, para mí la ideología es muy importante y creo que es una hoja de ruta y de intenciones para todo, y es cierto que además antes de ir a unas elecciones es bueno que la gente sepa exactamente dónde te tiene que encasillar, pero una persona que viene de la sociedad civil, que se está jugando el prestigio en un sitio donde va a estar eternamente señalado por lo mismo y que no deja cualquier cosa, no es un mindundi, es una persona que deja una posición relevante en la sociedad civil y que esto le va a acompañar de por vida en Cataluña, en una sociedad que está tan tóxica como están allí. Creo que es normal que él poco a poco vaya aterrizando en este debate de ideología. Sí que es verdad que además los partidos nacionales como el PP luego van acompañados en las elecciones de un programa marco. O sea, que no va a ser solamente, él no vuela por libre 100%, pero a la hora de hacer un programa municipalista, ¿qué se gobierna en una ciudad? Pues la limpieza, la recogida de basuras, la movilidad, la seguridad. Si él dice que él está a favor de la libertad, que él está a favor de los criterios de la empresa privada, que él está a favor de generar capital, empleo, etcétera, está claro que todos estos servicios ya está claro qué hoja de ruta va a tener. Es decir, la movilidad es fundamental, él ya lo ha dicho, necesitamos una ciudad donde fluyan las cosas, no se esté permanentemente atascado y en manos de sabotajes, por ejemplo. Él, evidentemente, fomentará el turismo, fomentará una serie de servicios públicos enfocados desde criterios empresariales. Luego, creo que una hoja de ruta para la gestión municipal sí que ha dado. Eres una gran comunicadora, ¿eh? Yo eso te lo admito, eres una gran comunicadora. ¿No te ha convencido? Y, sí, no, porque por eso lo digo, porque yo en eso sí que creo que tiene un valor como candidato, porque realmente trayendo un bagaje intelectual y un bagaje profesional, pues meterse en política, pues en fin. El mismo que tú tienes, Miguel Ángel, y que estás aportando a la política, por cierto. O sea, que en ese sentido podrías hablar incluso en primera persona. Lo reconozco ese... Otro gran titular. Una gran comunicadora y yo también. No lo has dado. 3 titulares esta noche. La cuota de Iván Espinosa en Vox, la que representa, que va a ser una candidata, la de Vox a la alcaldía de Barcelona, y oye, un piropo del PSOE al PP en esta mesa. Estamos que nos salimos hoy en el gato. Vámonos hasta los premios internacionales de periodismo que se están celebrando en Madrid o que se han celebrado del mundo. Ahí está nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, buenas noches. Cuéntanos qué tal ha ido. Muchas caras conocidas, ¿no es así?
Muy buenas noches, Gonzalo. Así es, estamos en la Real Academia de Bellas Artes, aquí en Madrid, precisamente el lugar donde esta tarde se ha vivido un auténtico desembarco de ministros del Ejecutivo Socialista. Era la segunda vez del día que coincidían con algunos miembros del Partido Popular y Ciudadanos. Ya lo han hecho esta mañana en el Pleno del Congreso y esta tarde, como decíamos, aquí en esta entrega de premios. Bueno, Cristian, hoy en el Congreso la oposición pedía al Partido Socialista dos cosas básicamente: la aplicación del 155, la convocatoria de elecciones. ¿Han dicho algo nuevo los políticos aquí presentes al respecto de estas dos cosas que pedía la oposición? Pues sí, el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, ha querido contestar a estas peticiones que les lanzan desde la oposición, porque dice desde su gobierno ya aterrizaron hace 7 meses y además trabajan con los pies en la tierra. Sobre ese clima de tensión que se vive en Cataluña en los últimos días, dicen que no tienen miedo a celebrar ese Consejo de Ministros el próximo 21 de diciembre en Barcelona, porque dice que desde su gobierno trabajan para garantizar la seguridad a todos los ciudadanos catalanes. Escuchamos. No pensamos en medidas salvo en que estamos seguros que la seguridad se va a garantizar para todos los ciudadanos de Cataluña. O sea, solamente pensamos eso, ¿eh? Estamos absolutamente convencidos. A mí uno de mis lemas es ni pena ni miedo, o sea, no tengo ningún tipo de miedo, porque estoy convencido que la responsabilidad del conjunto de instituciones y todas somos conscientes y conocedoras de que nos debemos al servicio público, a la sociedad y a una convivencia más que razonable y necesaria. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha sido tan explícita en sus declaraciones, tampoco nos ha afirmado ni negado si ya tienen el artículo 155 sobre su mesa. Simplemente se ha limitado a decir que ya Pedro Sánchez ha dicho todo lo que tenía que decir y lo ha hecho esta mañana en el Congreso. También sobre esas amenazas de los separatistas catalanes en estos últimos días, asegura que desde el Gobierno lo están haciendo correctamente. Escuchen. Yo creo que el presidente lo ha contestado, es que no tengo nada que profundizar de lo que él ha dicho, ni tengo más conocimiento de medidas, ni creo que haya más que añadir a lo que el presidente ha dicho, y ha dejado bastante bien sentada la posición del gobierno, y por tanto creo que tenéis todos los datos de la larga jornada que hemos tenido hoy en el Parlamento, donde todo el mundo ha podido expresar su idea, ¿vale? Chiqui. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, no, Cristina, a ti no, ¿eh? Por cierto, creo que también ya empiezan los de Vox a ir a la supuesta de largo, tienen representación y empiezan a acudir a este tipo de actos. Ha estado su secretario general, que por cierto no ha pasado indiferente, no por su tamaño, sino porque, oiga, que ya representantes de Vox empiecen a ir a estos actos. Cuéntanos, ¿qué ha dicho a la prensa? Así es, uno de los rostros más conocidos de Vox, Ortega Smith, ha estado aquí en esta entrega de premios. Una vez más nos ha mostrado su alegría, su satisfacción por esos resultados que consiguieron en las pasadas elecciones en Andalucía. También dice que se muestra satisfecho por esas primeras reuniones, esos primeros contactos que ya están teniendo el Partido Popular y Ciudadanos, porque se muestra confiado y dice que confía en que estos dos partidos cuenten con Vox para esa formación de la futura Junta de Andalucía. También, como saben todos ustedes, Vox está en boca de todos últimamente. En los últimos días la oposición les tacha de ser un partido de ultraderecha y Ortega Smith una vez más se ha querido responderles. ¿Qué les ha dicho? Vean. Estos tópicos ya no se los cree nadie, porque nosotros somos de extrema necesidad y se ha demostrado en las elecciones andaluzas. Así que me parece extraordinario que negocien, que lleguen a un acuerdo y que después nos lo cuenten. Nosotros deseamos que cuanto antes haya elecciones generales en España para poder sacar al Ocupa de la Moncloa. Les recuerdo que cuando hace 2 años, 3 años, Vox ya solicitaba el 155, nadie hacía caso. Ahora algunos se apuntan al carro. Bueno, Cristina, que muchísimas gracias por la cobertura de estos premios y que buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, venga, vamos ya a algunos políticos que han ido hoy, como decía la ministra Chiqui, después de una jornada política muy intensa en el Congreso de los Diputados, también en el Parlamento de Cataluña. Vamos por partes. La oposición a Pedro Sánchez en el Congreso le ha pedido que tome medidas y que corte, digamos, la vía o la tendencia hacia la violencia que está ocurriendo en Cataluña. Tanto Pablo Casado como Albert Rivera han pedido la aplicación del artículo 155. Al unísono, a la limón, escuchen.
Su socio de moción de censura a la que venía aquí a moralizar la Cámara es el que ha apelado a una guerra civil, a un derramamiento de sangre para comparar la situación que pasa en España. Y hay un viento huracanado en Cataluña y en el resto de España que pide que usted actúe, que pide que se aplique de una vez por todas el artículo 155, que se ponga en práctica la Constitución para acabar con este golpe al Estado impune del que su gobierno también es responsable por inacción. Le pido que haga el requerimiento del artículo 155, que le pida al señor Torra que aplique, garantice y cumpla la Constitución. Si usted no aplica el 155, nos está diciendo tanto como que el señor Torra es el garante de la Constitución en Cataluña. Piense un poquito en España. Y en este momento es mejor ir a las urnas y no tener esos socios. En realidad, el señor Casado, el señor Rivera y el señor Abascal tienen un ventríloco, que es el señor Aznar. Sí, dicen ustedes lo mismo, con distintas tonalidades, pero dicen ustedes lo mismo. Bueno, esto ha sido, digamos, entre los partidos constitucionalistas el rifirrafe, pero Pablo Iglesias, que ha comenzado bastante en fuera de juego, fuera de lugar, luego ha intentado monopolizar y como si fuera el vicepresidente del gobierno, ha empezado a responder a Casado, a Rivera, al PNV, a Convergencia, etcétera. Vean lo que ha dicho, aunque ya le digo, que Pablo Iglesias vuelve a situarse ya no en la equidistancia de Pedro Sánchez, sino empatizando con el separatismo, que esto es grave, gravísimo, e incluso el aviso a Pedro Sánchez se le ha tenido que dar Joan Tardá, que le ha recordado, oiga, señor Sánchez, usted está en la Moncloa gracias a nosotros. Eso no lo olvide. Pedro Sánchez contestaba así a los independentistas. Vamos a escuchar la secuencia. Pero me pregunto cada vez que interviene usted, ¿qué va a decir el señor Rivera? Porque no le deja usted mucho espacio. Ha hecho usted, además, antes una intervención muy riverista. Ha citado a Franklin, ha citado a Azaña, ha citado a Machado, no sabemos muy bien si a Antonio o a Manuel. Y claro, pensaba yo, el señor Rivera, después de lo que dice el señor Casado, se irá al centro. Por favor. Pero no se va al centro, se va directo camino del Valle de los Caídos y nos cuenta que le dijo a Rajoy, señor Rajoy, su 155 es muy flojo, yo quiero un 155 más duro y más largo. Señor Tardá, cuando ha hablado usted de la corrupción como problema en España, podría haber usted recordado que la mayor humillación a la institucionalidad catalana se llama Jordi Pujol, por contar toda la historia. Señor presidente del Gobierno, y es de sabios saber rectificar. Usted y yo sabemos perfectamente lo que hay que hacer. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Haga usted la suya. La gente necesita en España patriotismo del de llegar a fin de mes, patriotismo de las cosas de comer. La gente necesita en España presupuestos. Reconozco, estamos sufriendo como nunca hubiéramos creído que podría pasar. Pero a pesar de todo, usted es presidente gracias a nuestro apoyo. Y lo hicimos por coherencia republicana, porque teníamos que echar al partido con más causas judiciales abiertas por corrupción en toda Europa. Yo hoy le ofrezco ayuda. Y le ofrezco hacer un frente antirrepresivo, hacer un frente antifascista para intentar evitar que los tres jinetes del apocalipsis ultra, Rivera, Casado y Abascal, estén a las puertas de Moncloa. Porque, y no es un tuit, también se lo digo a su socio de facto, al señor Iglesias, al fascismo no se le apacigua, se le combate y se le destruye. Por eso, señorías, reivindicar como reivindica el independentismo catalán, la vía kosovar, la vía eslovena, denota un desconocimiento de la historia, una manipulación inaceptable y la desesperación de quien ya no tiene ningún argumento más que la mentira para sostener sus posiciones políticas. Todo lo que se sitúe fuera de la Constitución, fuera del Estatuto de Autonomía de Cataluña, contará con la respuesta, y lo voy a decir de manera muy sosegada y pausada, para que se me entienda claramente, contará con la respuesta firme pero serena, proporcional y contundente del Estado social y democrático de derecho. Y ya la pregunta que lanzo ya a la mesa, ¿de qué ha servido el pleno de hoy? Desde luego para ver las posiciones de cada uno, pero Sánchez, ni 155, ni ley de seguridad nacional, ni intervención de los Mossos d'Esquadra. Quizá envía la Guardia Civil y la Policía para garantizar la seguridad, ni el referéndum que pide el separatismo. ¿En qué punto estamos? Porque desde luego la situación es complicada. Es muy sencilla, ha servido de mucho para ver un bloqueo institucional.
para ver la ineficacia y la ineptitud de un gobierno que no sirve para nada, para ver cómo es el mayor cómplice del golpismo el gobierno, pero no porque lo apoye, sino porque es incapaz de combatirlo. Porque el proyecto del presidente del gobierno no es España, es la Moncloa, su permanencia en la Moncloa. Y además, cuando intenta hacer humor, se equivoca, porque si yo tengo que escoger entre Aznar y Torra, escojo Aznar. Si tengo que escoger entre Aznar y Puigdemont, escojo Aznar. Y si tengo que escoger entre Aznar y Rufián, escojo Aznar. Y si tengo que escoger entre el constitucionalismo o los golpistas, los independentistas y los terroristas, escojo el constitucionalismo. El problema es que tenemos un presidente del gobierno que no sabe ni dónde está ni qué hace. Y que no sabe cómo salir del atolladero, porque el actuar supone que pierde los apoyos que le mantiene la Moncloa. Y el actuar, si no, supone convocar unas elecciones que le pueden sacar de la Moncloa. Entonces, por su trasero en la Moncloa, está hundiendo a Cataluña y a España. Y esa responsabilidad histórica la va a tener él. Por eso hoy el Pleno ha sido enormemente esclarecedor de la ineficacia de un partido y de un gobierno que está consintiendo esta situación, porque hay un señor que quiere permanecer en la Moncloa y que llegó de la forma que llegó, montado en un taxi con independentistas, terroristas y golpistas. Entonces, Román, la situación es esta, bloqueo, pero no va a convocar elecciones. Ayer Carmen Calvo en el Senado dijo que no pretende hacer un adelanto electoral. Al PSOE le pasarán la factura. Serán los propios socialistas los que le tendrán que decir al presidente del gobierno que haga algo. Tenemos un ministro del Interior que dice que no va a tomar medidas, pero que garantiza. El ministerio tiene que tomar medidas. Cuando uno está en política es para tomar medidas. Aplicar la ley es tomar medidas. Lo que pasa es que están todos fosilizados. Porque si tiene un presidente que es incapaz de tomar una sola medida, ellos tampoco la pueden tomar como miembros de su gobierno. Y es el Partido Socialista el que tiene que dirimir esta responsabilidad. Porque Ciudadanos, el Partido Popular, son claros. Vox desde fuera del Congreso es claro. Incluso la sociedad española es bastante clara sobre lo que hay que hacer en Cataluña. También son claros los nacionalistas y los independentistas. Ellos sí que lo tienen claro. Ellos sí que están cubriendo su hoja de ruta. Y la están haciendo bien. ¿Por qué? Porque hay un presidente del gobierno que lo consiente. Y la responsabilidad histórica de esa realidad cae sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el partido que le mantiene ahí, que es el Partido Socialista Obrero Español. Miguel Ángel. Yo sobre esto no estoy de acuerdo con Román. Me lo imagino. No, pero verás, Román. Me preocuparía, ¿eh? No, ya, pero verás, no, te lo digo porque hay una parte que yo creo que también hay que poner encima de la mesa. ¿Cómo se hace la moción de censura? O sea, la moción de censura, cuando se hace, y yo recuerdo a este señor, con el cual no me ata nada, que el señor Rufián, yo recuerdo que él mismo decía que decía palabras literales: me hace tan poca gracia apoyarles como a ustedes la gracia que les hace que nosotros le apoyemos. O sea, sí, pero lo hicieron. Con gracia, sin gracia, lo hicieron, Miguel Ángel. Pero fue para sacar al Partido Popular. Fue para sacar al Partido Popular de la Moncloa. Oye, lo siento por el Partido Popular. Claro. Por no, tú si que las eres del intenciones PP, estaban claras. Pero era para eso, era para sacar al Partido Popular de la Moncloa. No era por España, y en eso ¿no? sí unió muchos partidos políticos, no solamente los 8 diputados, estos 8 diputados que estamos hablando, sino muchos diputados más se unieron. Y los de Bildu, los del PNV. No, bueno, la mayoría absoluta, 180, la mayoría absoluta de la Cámara y de los representantes del pueblo español. Pero eso no quiere decir que estuvieran de acuerdo con las ideas que representa el Partido Socialista. Yo creo que ni mucho menos. Y tampoco necesita el apoyo del Partido Socialista en el Gobierno de España de nadie para sacar leyes, de nadie en particular. Las leyes las puede apoyar Ciudadanos, o las puede apoyar el Partido Popular, que también podrían apoyar los presupuestos. ¿Por qué no apoyan los presupuestos del PP y así no es necesario sacar los presupuestos con los nacionalistas? Los puede apoyar cualquier grupo político. Por lo tanto, no sé, para lo único, que supongo que para lo que tú dices que se tendría que tener apoyo sería para mantener el gobierno, y para eso no es necesario nadie, porque la única manera de sacar a un gobierno de un país es con una moción de censura positiva, proponiendo otro candidato. Es la única manera, y yo creo que no se va a dar. Por lo tanto, no se está con el apoyo de ERC, ni se necesita el apoyo de ERC. ¿Y para los presupuestos? Miguel Ángel, cuando dices... Los presupuestos sí, pero ya verás, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, que es una de las ideas básicas, cómo va a salir adelante. ¿Cómo? El salario mínimo interprofesional va a salir adelante, sin presupuestos podrá salir también. ¿Con un decreto ley? Con es los que el medios, decreto ley está tipificado para 3 medios, casos y ninguno de ellos es cambiar el salario mínimo interprofesional. Es decir, y violando las leyes. Bueno, la doctrina no, podemos ir al Constitucional todos los días sí que lo permite. Y bloquear
Porque modificar el salario mínimo interprofesional ni tiene carácter de urgencia, ni tiene carácter... Pero ya sabes que las últimas sentencias del Tribunal Constitucional eso lo permiten si luego se convalida en el Parlamento de España. Oye, pero cualquier cosa, Miguel Ángel, o sea, sí, con los independentistas, es que con el apoyo puede ser del PP, ¿por qué no? Tu argumento... O de Vox. Bueno, pues no está en el Congreso todavía. Bueno, no está en el Congreso, aunque no para de hablar de Vox. Es decir, porque hoy el presidente... aquellos separatistas... Mira, tu argumento de que por qué el PP no apoya los presupuestos del PSOE se puede revertir. Isabel te puede preguntar, ¿y por qué vosotros no apoyáis un gobierno del PP? Sí, pues claro, es que el PP tenga que apoyar al PSOE sería lo último que tenemos que ver en este país. O sea, tendría que ser una cosa... que llegar a algún tipo de acuerdo cuando hay 6 partidos que tienen que formar una mayoría. Pues apoyad vosotros al PP y Ciudadanos y entonces hacéis un gobierno constitucionalista sin apoyo de exterroristas, separatistas... Sin ningún problema. En Andalucía, por ejemplo, podemos empezar a la lista más votada. Pues se podría haber empezado en el 2012 que ganó. Por no desviar el tema del que estamos hablando, 2012 ganó Javier Arenas, es el tema del 155. El tema del 155 es un tema crucial, porque además el 155 en teoría ya se ha utilizado. Lo que pasa es que en la práctica, entre la tibieza del gobierno anterior del Partido Popular y la ultratibieza de Ciudadanos, que no pretendía alterar los ánimos en Cataluña, que no quería que se tomara la televisión pública, que fuera por un pedido muy cortito y además le pusieron apellido, lo llamaron el 155 para convocar elecciones, porque en ese momento pensaban que acabarían gobernando porque iban a ganar. O sea, después de esa mala experiencia que hemos tenido en el 155, pues ya no nos creemos el 155 que propone el señor Casado, ni el 155 que nos propone el señor Rivera. Lo que hace falta en Cataluña es una intervención total, integral. Por supuesto que hay que empezar con un 155, pero esa es la pieza de arranque, ese no es el destino, ese no es el objetivo, llegar al 155. El 155 es la casilla de salida y a partir de ahí hay que tomar el control, por supuesto, de los medios de comunicación públicos. Por supuesto, de la educación, que es que esto parece que no hablamos nunca de ello. Es que hay que recuperar el control de la educación en Cataluña, en algunos sitios también, en Galicia, pero bueno, eso es otra historia. En Cataluña hay que recuperar la educación y hay que empezar a mandar funcionarios de educación, profesores de Almendralejo y de La Coruña y de Gran Canaria y de Toledo y que vengan de todos sitios para que se deje de utilizar la educación como un medio de adoctrinamiento de los niños. Pero es que lo mismo con la sanidad, para que puedan venir médicos y cirujanos de Extremadura, o de Baleares, o del País Vasco, o de cualquier otro sitio. Es que hay que intervenir la justicia en Cataluña para que no esté tan mediatizada con jueces locales. Es que hay que tomar el control de la comunicación en general. Es que hay que hacer una intervención total. ¿Y cuánto dura esto? Pues el 155 durará lo que dure, la justicia, pero esto... No. Sí. Una habilitación nacional. Perdona. La justicia está también, en muchos casos, y además está cedida a la transferencia en muchos aspectos, y hay que recuperarla. Pero es que lo que hay que hacer es un esfuerzo, Miguel Ángel, que no es ni de un mes ni de 6 meses, es un esfuerzo de 40 años. Pero de 40 años que tienen que empezar ya, porque llevamos 40 años entregados al nacionalismo, 40 años de entregarles todo. Y encima lo hacen con nuestro dinero, con el dinero de los impuestos de todos los españoles, de los catalanes, por supuesto, y del resto de españoles también. A ver, entonces, un segundo, porque empezamos a intervenir y dura un proyecto pensado a 40 años, o no hay nada que hacer en Cataluña. Fíjate, Miguel Ángel, porque hasta el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que conoce la realidad catalana, se podrá estar más o menos de acuerdo con él. Tiene días. Con su ideología. Dice Román, tiene días, de acuerdo, lo que ustedes quieran, pero la conoce. Y hoy ha dicho una crítica velada, eso sí, directa, lo que ustedes quieran, hacia el gobierno, que la política de ibuprofeno o del gobierno o de ir poco a poco con Cataluña, que no está dando los resultados que preveían. Es intentar rebajar los niveles de crispación que había cuando llegó el gobierno. Y a eso se ha aplicado, a rebajar los niveles de crispación. Usted me puede decir con poco éxito, y se lo reconozco, con poco éxito. Si se mantiene, tendrá que aplicar la ley sin tener que recurrir al 155, porque hay otros instrumentos legales que permiten actuar sectorialmente para hacer frente a problemas sectoriales. Poco éxito en el intento, Miguel Ángel, esto es clarísimo y esto es un socialista, y no se puede interpretar lo que ha dicho. Poco éxito en el intento de rebajar la crispación en Cataluña. ¿Es verdad? Sí. Es verdad, si es que es verdad lo que ha dicho Borrell, pues yo, lo puedo suscribir palabra por palabra, ¿no? Todo lo que ha dicho, pero no solo esto, sino lo que viene diciendo desde hace muchísimos años, lo suscribo, ¿no?
Porque además lo dice además de una manera que, como es Borrell, lo explica todo y lo entendemos con mucha pedagogía. Pero eso no quiere decir que no haya que intentarlo. O sea, lo que no quiere decir que como ya sabíamos que las cosas no van a funcionar, no vamos a intentar arreglarlas. Yo creo que no, que lo que hay que hacer es intentar pues crear unas zonas de diálogo, con unos límites, como han dicho hoy en el Parlamento y ha dicho el presidente del Gobierno. El límite es la ley. Y les ha hecho una pregunta a los separatistas. Les ha hecho una pregunta. ¿Ustedes renuncian a la vía unilateral? Esa es la pregunta que les ha hecho y no han contestado. Bueno, si ustedes renuncian, diálogo. Rosa e Isabel. Vamos a ver, yo creo que tenemos que ver... El señor Miguel Ángel es de Vox, aunque no lo sabe. Nada más que ver su cara. Yo no quiero decir nada porque le vamos a generar unos problemas a Miguel Ángel en el PSOE de las Rozas que ni te cuento. Bueno, yo sí estoy con Borrell, Bueno, no me aquí importa. subes, ¿eh? No. Venga, Rosa, dale, perdóname. Vamos a ver, yo creo que hoy la comparecencia de Pedro Sánchez ha sido querer vender la cuadratura del círculo, el seguir unas componendas que no tienen sentido y que son una irrealidad manifiesta. El señor Sánchez no puede subirse a la tribuna del Congreso a decir que no va a hablar alto, que no va a elevar el tono porque es suficiente lo que dice, que va a aplicar toda la ley, todo el rigor en Cataluña, pero a la vez apelar al diálogo con las mismas personas que están impulsando la desobediencia. Es que estaban a la vez el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Cataluña, y las escenas, lo que se vivía en cada una de las instituciones era una absoluta irrealidad. El señor Sánchez diciendo que iban a defender del Partido Popular y de Vox, como dice Iván, no están en las instituciones, pero iba a defender a las personas en riesgo de exclusión porque iba a luchar contra las amenazas recentralizadoras. Pero vamos a ver, si la amenaza ahora mismo para la igualdad en España es que una persona que vive en Andalucía no tiene las mismas oportunidades laborales y sanitarias, ni siquiera judiciales, que una persona que vive en Cataluña o que una persona que vive en Extremadura. Entonces, el señor Sánchez, ahí estoy de acuerdo con lo que dice Román, por mantenerse en el Palacio de la Moncloa, está intentando contentar a los que le han llevado al Palacio de la Moncloa y tienen que sacar los presupuestos adelante con él. Por otro lado, visto el descalabro de Andalucía y a pesar de lo que dice el CIS de su amigo Tezanos, está intentando adoptar un perfil de constitucionalismo y defensa de la unidad de España, y eso, decía antes, es la cuadratura del círculo y no sirve, no hay manera. Miguel Ángel, decías, está bien, lo hemos intentado, sí, se ha intentado, que yo creo que no había ni que haberlo intentado, porque con quien se quiere saltar la ley no hay que dialogar, desde mi punto de vista, pero una vez intentado el diálogo y fracasado ese diálogo, no hay que ofrecer más diálogo. Hay que ofrecer la ley. Y luego sí me gustaría apuntar... Venga, brevemente, por favor. Sí. Brevemente, la piel tan fina que han demostrado tener los diputados del Congreso. Ana Pastor ha tenido que decir al final de la sesión que había que retirar del diario de sesiones las palabras golpista y fascista. ¿Pero por qué hay que retirar golpista? Y digo más, ¿por qué hay que retirar fascista? Cada uno se retrata con su lenguaje. Totalmente. ¿Y por qué hay que retirar golpista cuando las personas que están allí son personas que han intentado... Porque es una equidistancia cobarde y que intentas poner al mismo nivel a unos y a otros. De alguna manera... Pero eso queda para la historia de España. Claro. Sin duda, por eso. Es que los que están azuzando a la gente en las calles, los que le están diciendo a los CDRs que salgan a las calles, que hay que apretar, que no pasarán, que viene el Estado opresor aquí a celebrar su Consejo de Ministros, ¿esas personas qué son? ¿Se van a ofender porque se les llame golpistas? Sin duda. Porque... Bueno, Isabel, antes de darte paso, atención al incendio que hay dentro del Partido Socialista, que Miguel Ángel lo puede negar cuantas veces quiera, pero desde luego está claro que en el PSOE no entienden, algunos varones y diputados del grupo parlamentario están absolutamente en desacuerdo la política de Pedro Sánchez, del compadreo, de la equidistancia con el separatismo. Fíjense el descalabro brutal del PSOE en Andalucía, que como saben se votó en clave nacional. Y prueba de ello es lo que está ocurriendo con Cataluña y el resultado que tuvo el PSOE, el peor resultado histórico en una comunidad en la que es, desde luego, su gran valor. Esa tibieza y esa equidistancia la han criticado dos varones socialistas, el presidente de Aragón y el de Castilla-La Mancha. Uno habla, fíjense, cómo describe a Torra, el señor Lambán, como una persona, un fascistoide y estrafalario. Y García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, se plantea el por qué no ilegalizar a los partidos separatistas. Esto lo llega a decir el PP o Vox y mañana hay un incendio aquí montado que ni les cuento, pero ya el Partido Socialista empieza a comprar este lenguaje. Escuchen, Isabel, venga. Sí, pues bien. Pero con el actual inquilino de la Generalitat no he tenido ningún contacto. Es más, dudo mucho que con este señor yo pudiera hablar más de 3 palabras sin estar en profundo desacuerdo con él y levantarme de la mesa.
Me declaro absolutamente incompatible con un personaje tan estrafalario y fascistoide. Tenemos un antecedente, salvando todas las distancias desde el punto de vista constitucional, que se dio hasta que España decidió ilegalizar a los partidos que amparaban la violencia en el País Vasco. Este proceso seguramente queda mucho tiempo para que en España nos podamos plantear con consenso y con mucha unanimidad el que no entren en el juego político, es decir, no puedan beneficiarse de las reglas constitucionales aquellos que abiertamente lo único que quieren es socavarla. Es el Partido Socialista, ¿eh? No es Vox, no es el PP, no es otra formación, es el Partido Socialista. Isabel. Yo no sé, de verdad, no entro en mí, porque estamos viviendo un momento de esquizofrenia absoluta del Partido Socialista. O sea, ¿quién es socialista aquí? ¿Qué es socialdemocracia? ¿Y qué es el sanchismo? O sea, ¿estamos todos locos o qué está pasando? Al propio Borrell es que no es reconocible una persona que tolera que su presidente no le defienda cuando es escupido en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, te lo dice todo. Ahora cogen, y como están en esa esquizofrenia absoluta, resulta que Lambán y Paje se ponen estupendos a dar lecciones de, bueno, contra los independentistas, contra los golpistas, porque se les está acabando el chollo en Aragón y se les está acabando el chollo en Castilla-La Mancha, porque en Aragón y en Castilla-La Mancha la gente, sobre todo y por encima de todo, es española. Entonces, resulta que Paje está gobernando en Castilla-La Mancha con un vicepresidente que es de Podemos. Claro. Pero es que luego Lambán resulta que está gobernando con la Chunta, quienes con Bildu hicieron un acto en 2015 a favor del independentismo y diciendo que, claro, que como era el pueblo opresor, la democracia española no permitía que la gente se manifestara en libertad. O sea, que de verdad que están mal de la cabeza en el Partido Socialista, pero de la cabeza absoluta en lo que significa el liderazgo. El socialismo, yo todavía tengo algo de esperanza en él, por lo que ha supuesto para la historia de España en democracia. No antes, que desde luego ninguna, pero el sanchismo os está llevando a unas situaciones realmente complicadas. O sea, estas dos personas gobiernan con Bildu, con la Chunta y con Podemos. Iván. En el PP vemos que ponen el himno en los actos y que defienden la Navidad y el Belén. De toda la vida. En Ciudadanos vemos a Rivera con una bandera de España en el Congreso. En el PSOE vemos al señor García Paje copiar la idea palabra por palabra de lo que decimos en Vox acerca de por qué hay que legalizar partidos separatistas y por qué está justificado. Porque se legalizó en su momento partidos que no condenaban la violencia, como es lógico, pues de esa manera partidos que no condenen el intento de ruptura con España se pueden separar. Fijaros la cantidad de cosas que están pasando en España en los últimos meses sin que Vox todavía haya entrado en las instituciones. Por llevar la bandera el de día España. que Vox entre en las instituciones, no quiero ni imaginar lo que está pasando. O sea, la influencia que estamos teniendo ya, sin haber llegado todavía, más que entrar, bueno, no hemos entrado todavía ni en el Parlamento andaluz, todavía no hemos empezado, ya hablaremos de eso también, pero todavía no hemos entrado y ya está cambiando el panorama entero. Tenemos al PSOE que se viene a posiciones más moderadas, un cierto PSOE. Tenemos a Ciudadanos y PP defendiendo cosas que no han defendido en años, de lo cual me alegro. Algunos incluso copiaron los slogans, de lo cual me alegro, porque es cuando más aciertan, cuando nos copian, y nos tienen que copiar mucho más. La influencia del sentido común, la influencia de la España viva, ya se nota en todo el arco parlamentario. Cosa de la cual me alegro. Lo que está pasando en Cataluña. Brevísimamente, Miguel Ángel, que es que tengo mucho gato por delante y muy interesante. Tenemos que hablar del Estrasburgo. Nuestro próximo invitado, el jurista José Javier Castilla, que es probablemente de las mayores autoridades al respecto de la inmigración y del fenómeno del Islam, está también en plató. O sea que mucho gato por delante. Venga, adelante, Miguel Ángel. Bueno, que para algo sí que ha valido la presión que se ha hecho sobre Torra, sobre este vicario, ¿no?, del mesianismo, de lo mesiánico que significa el separatismo, ¿no? Pues la presión que se ha hecho sobre él, que ha dicho lo contrario a lo que estaba diciendo el otro día sobre los Mossos, ¿no?, que incluso ahora les apoya. O sea, de algo también valen los diálogos en política. Y decir una cosa, cuando hay 6 partidos, donde antes había 2, es lógico que se produzcan diálogos, que se produzcan confrontaciones en unos procesos y que se produzcan acuerdos en otros. Además, es la exigencia de la política y la exigencia que nos hacen los españoles. Entonces, es lógico. Yo el próximo día me podíais poner aquí delante una bandera de España, con la cual me sentiría muy orgulloso y muy tranquilo. Y no solo muy tranquilo, me sentiría muy bien teniéndola delante y no pasa nada. Es que eso de pensar que porque tú eres de un partido, a lo mejor, pues eso... No, yo no lo aceptas, todo lo contrario, muy orgulloso. El próximo día me va a traer una, Gonzalo. Me va a traer una bandera. A ver si es verdad, te puedes poner uno de esos polos o un pin o cualquiera de estas cosas. No pasa nada. Bueno, vamos a ver. Acciones de los CDRs, el calendario, lo van a ver ahora, ¿eh?
las acciones que tienen previstas para el próximo 21 de diciembre. Y aquí nadie hace nada. Ni 155 ni la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional. Fíjense, porque en el primer aniversario de las elecciones autonómicas con el 155 y justo coincidiendo con la visita del Consejo de Ministros a Barcelona, pretenden cortar carreteras y autopistas de los aledaños de Barcelona, la ocupación de los puertos y del aeropuerto del Prat, el colapso del tráfico, el bloqueo del AVE, concentraciones masivas, huelgas parciales y atención, porque también se reservan la improvisación para ese día y realizar otras acciones que de momento no han anunciado. Lo analizamos todo después de una brevísima pausa de publicidad, que por cierto también hablaremos con José Javier Castilla, que ya está en nuestro plató, del atentado de ayer, no solo de lo que ocurrió, las motivaciones de este terrorista islamista que le llevó a acabar con 3 personas, herir a otras 11, sino también podemos ver a Castilla, también ver el fenómeno de, insisto, de la inmigración, que es lo que está ocurriendo. Ya le ven, está en nuestro plató, brevísima pausa de publicidad y regresamos aquí al Gato al Agua. Bueno, antes de seguir con la actualidad, déjeme darles las gracias porque cerramos este año 2018 y desde luego estamos abrumados con, pues con toda la audiencia, con esos récords que vamos batiendo a todos los niveles, en redes sociales, que desde luego que saben que es una herramienta fundamental de comunicación para las televisiones y también de toda la gente que a diario, día sí día también ven este programa y toda la programación que tenemos en Intereconomía y que cada día somos más. Pese a lo difícil y complicados que han sido estos años, desde luego, la situación actual es que cerramos el 2018 con un récord histórico de audiencia. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por confiar en nosotros. Solo les decimos que aquí seguiremos trabajando con lo único que nos caracteriza, de verdad, humildad. Vamos a seguir. Venga, por cierto, los CDRs. Escuchen lo que decía hoy el consejero del Interior catalán al respecto de... Saben que la autopista, la arteria fundamental en Cataluña, la AP7, el tramo entre Tarragona y Barcelona estuvo cortada más de 15 horas por los CDRs. Así justificaba que los Mossos no actuaran. Y ojo, porque en el informativo de esta casa hemos hablado con el portavoz de los Mossos constitucionalistas y dice, atención, de cara al 21 de octubre no descarta textualmente disturbios de diciembre, disturbios, incidentes, heridos y muertes. Escuchen. Ni el president va tenir una ingerència política vers els Mossos aquest cap de setmana, ni jo mateix, ni el president em va donar cap ultimàtum, ni em va donar un termini determinat d'hores. El que jo els hi puc dir és la conversa que vaig tenir amb el president i les converses que vaig tenir amb el president i altres coses el que vostès poden saber a través dels mitjans. Jo els hi puc confirmar que en cap cas vaig tenir, ni el cos de Mossos va tenir cap ingerència política per part del president ni meva davant del cos. Altercados graves, no sabemos hasta qué punto puede llegar, pero tenga presente que puede revestir cada 3 de gran gravedad, enfrentamientos, cortes de carretera, ocupaciones de vías y de fronteras e incluso aeropuertos. De manera quizás no deliberada, quizás accidental, heridos graves, alguna muerte y una espiral de violencia. Heridos graves, espiral de violencia y puede haber muertes. 21 de diciembre, España, Barcelona, siglo XXI, una democracia supuestamente asentada y nos enfrentamos a esto. Román, tú siempre has dicho que esto te recuerda a otros episodios del pasado. No. Vamos, yo siempre he dicho que esto lamentablemente acabará con algún muerto, que no son CDR, son comandos violentos independentistas, que no podemos dejar que nos ganen el lenguaje, porque queda bonito, comandos de defensa de la República, no, comandos violentos independentistas. Pura caleborroca, y lo que están buscando efectivamente es el muerto. Y cuando dicen que no hay injerencia política, bueno, pues sabe perfectamente el conseller que miente y el presidente también. Y cuando apuestan por la vía de la guerra con 60 muertos, yo creo que lo que tenía que hacer era ofrecerse el propio presidente a ver si quiere ser el primer muerto. Porque es muy irresponsable y muy terrible mandar a la juventud y a la gente a que se mate o a que le maten,
por una causa política cuando ellos están cómodamente sentados en el Parlamento. Y eso pasa pues porque no se están aplicando las leyes que se tenían que aplicar y volvemos al principio del programa y al debate que ha habido hoy en el Congreso de los Diputados. No puede ser que estemos ante un 21 de diciembre condicionado de esta manera en clave de seguridad y que el Gobierno de España no fíjate, tenga Román, respuesta. Consejo de Ministros en Barcelona, finalmente en un lugar que yo creo que es fantástico, la Llotja de Mar. Oye, lo han elegido no por emplazamiento, sino porque es el que mejores salidas tiene a la estación de Francia, al puerto y a la ronda del litoral. O sea, que no sea normal que un Consejo de Ministros se celebre en Barcelona, en Sevilla, en Galicia, me da igual. Bueno, esto no es motivo suficiente como para actuar. Y es que si no hay seguridad para esto, ¿cómo va a haber seguridad luego para los ciudadanos de a pie, que también se tienen que enfrentar todas las noches solos a cosas como no querer poner un plástico amarillo en la puerta de tu establecimiento? Claro. Imagínate. De todos modos, si ya salías por Francia y no vuelven, tampoco lo veo mal del todo. Sí, ¿El gobierno dices? Sí, o sea, si salen hacia Francia y se quedan ahí, pues tampoco está bien. No, porque entonces tenemos otros exiliados a pagarles dinerales. No, deja Bueno, el sucesor designado del Partido Socialista en el caso de que el gobierno huya es Miguel Ángel Ferrero, con lo cual socialista también, con lo cual ganaríamos. Eso que ganaríamos. No lo he visto, ¿qué decir? No, que muy al estilo norteamericano, el sucesor designado, si en el caso de que Pedro Sánchez y su gobierno huyeran, es Miguel Ángel Ferrero, el portavoz del PSOE en Las Rozas, con lo cual España a buen seguro que mejoraría. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto, seguiremos muy de cerca la actualidad catalana y vamos a algo, digamos, de índole internacional, pero que nos afecta de lleno, ya no solo por ser europeos, sino por el hecho de ser españoles y porque en agosto del 17 del pasado año sufrimos el zarpazo del terrorismo islamista que ayer volvió a actuar en Estrasburgo, joder, como estoy hoy, 3 muertos, 11 heridos, uno que técnicamente está en muerte cerebral, con lo cual muy probablemente aumente el número de fallecidos, de víctimas mortales. Los datos que tenemos, ya se ha identificado al sospechoso, que sigue huido, tenemos imágenes espectaculares de ese tiroteo en el mercado navideño de Estrasburgo, lo vemos y hablamos con una de las autoridades que más conocen el asunto de la inmigración y del Islam, José Javier Castilla. Vamos a ver el reportaje. 7:30 de la tarde. Este era el mercado navideño de Estrasburgo antes de que ocurriera la tragedia. Apenas 10 minutos después de esta grabación, gente corriendo, gritos desesperados y un hombre tendido en el suelo. Faltan pocos minutos para que sean las 8 de la tarde y hay mucha confusión. La gente ha echado a correr y hay policías armados. No se sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero hay gente que en medio del tumulto ha dicho que habían escuchado disparos. Al parecer un tiroteo se ha producido en este mercado de Navidad cuando un hombre dispuesto con un arma automática y un arma blanca ha sembrado el pánico y ha empezado a disparar contra la población. Pero a los pocos minutos se filtra la foto del atacante. Se trata de Cherif Chekat, aquí le ven, de 29 años, nacido en Francia, habitante de Estrasburgo y conocido por las fuerzas de seguridad francesas por delitos de delincuencia común. Pero ojo, tenía abierta una ficha S, lo que quiere decir que estaba también fichado por haberse radicalizado en prisión. ¿Radicalizado de qué manera? ¿Hacia dónde? La policía, el gobierno, la prensa no informa de ello, por lo que la teoría de un atacante terrorista cobraba más fuerza. A eso se suman los testimonios que después ratificó el gobierno de que Chekat comenzó el ataque al grito de Alá Akbar, Alá es grande, es decir, se trata de un nuevo acto terrorista islamista. Después del tiroteo secuestró a un taxista y, herido en un brazo por la policía, se fugó. Desde entonces le buscan sin descanso 600 efectivos, sobre todo en su barrio. Se investiga su paso por la frontera de Alemania y continúan cortadas desde ayer casi todas las carreteras. A esta hora aún se rastrean los barrios colindantes, se identifican los viandantes y, según el Ministerio del Interior, se ha prohibido también cualquier tipo de manifestación, ya que todos los esfuerzos de la policía tienen que estar destinados a la caza del terrorista. Se le busca con vida. Fuentes policiales confirman que la primera víctima es un turista tailandés que paseaba lamentablemente con su mujer y su hija por el mercado navideño. Habían llegado el día anterior a la ciudad y un disparo en la cabeza le hace caer fulminado al suelo. A partir de ahí, 2 víctimas mortales más
y 13 heridos. De hecho, ayer por la mañana la policía acudió al domicilio de Cherif Chekat. Querían interrogarle por otro delito que había cometido, pero ya no estaba, había conseguido escapar. Quizá porque vio que la policía le pisaba los talones, se vio acorralado y horas después pasó a la acción donde más duele, en el medio de la ciudad, a las 8 de la tarde, cuando todas esas calles estaban repletas de gente. Eso es brutal. Bueno, José Javier Castilla, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Sí? ¿Preocupado por lo que ocurría ahí en Estrasburgo? Hombre, consternado. Consternado, ¿no? Sí. ¿Le ha sorprendido el ataque de anoche en este mercado navideño? Porque digamos que el patrón de este tipo de atentado no es el primero que vemos en Europa. Hombre, hay un sentido en el que nos ha sorprendido a todos, obviamente. Nadie lo desea, por lo tanto, cuando ocurre, sorprende. Pero desde el punto de vista de la lógica y de las deducciones que uno puede hacer de los planteamientos que estamos viviendo en Occidente, no es nada sorprendente. Es más bien un fruto obligado más, muy repetitivo, por desgracia, de situaciones que ya hemos vivido antes. Es un ataque que responde en características a los que ya conocemos todos, porque han sido noticia en los meses, en los años pasados. El enclave, ¿por qué escogen este tipo de objetivos? Mercado navideño, evidentemente de clara connotación monocristiana, con gente, la época en la que estamos. ¿Por qué este lugar, señor Castilla? Bueno, eso hay que preguntárselo al autor, pero se puede también está huido, hacer lo una haría, deducción. pero está huido, señor Castilla. Se puede hacer también una deducción lógica de los antecedentes y de las fuentes en las que beben estas personas para realizar este tipo de actos. Es decir, hay un sentido anticristiano clarísimo y antisemita en las fuentes, en el Corán, en la interpretación que de esas fuentes viene haciendo el salafismo yihadista, en el que seguramente este señor milita, aunque yo no tengo ningún conocimiento de esta persona hasta que ocurre la noticia. Bueno, según las fuentes policiales, se había radicalizado. Bueno, le tardaron en decir en la cárcel, gritó a la Akbar, a la es grande, con lo cual parece blanco y en botella la motivación que hay detrás de este atentado, ¿no, señor? Por eso lo deduzco. Ah. Pero hay que hacer, a mí me llama la atención, el salto cualitativo que supone este acto de barbarie terrorista respecto de todos los demás con los que él ha demostrado su perfil y su calaña genética de mala persona. Hasta ahora ha robado, ha hurtado, ha agredido, ha producido lesiones, pero ahora en su radicalización, es decir, en las lecturas y en las ideas que ha bebido seguramente en la cárcel, porque es la fuente de radicalización más frecuente, le lleva a dar un salto cualitativo a peor. Es decir, que pasa a matar indiscriminadamente a civiles a los que considera kafir, traidores, porque no son musulmanes, porque son cristianos, están en un... aunque no lo fueran, porque al final cualquier occidental se convierte en enemigo. Pero lo que me parece importante destacar es que el salto cualitativo a peor tiene que ver con determinadas fuentes en las que alimenta ideas que luego con su talante, que le ayuda, según se ve en los antecedentes, le lleva, pues eso, a hacer la barbaridad. Pero, señor Castilla, dice usted textualmente, cualquier occidental es el enemigo, pero es que llama la atención que este terrorista no viene de fuera de Europa, ha nacido en Occidente, ha nacido en Estrasburgo, se ha criado en Estrasburgo, sí que es cierto que tenía padres inmigrantes, pero ¿cómo calificaría a este tipo marroquíes, de este tipo de personas de segunda generación que por lo visto ayer no se adaptan en absoluto a la cultura occidental, en este caso francesa? Yo distingo en la inmigración, en los efectos, digamos, patológicos para el país de acogida de la inmigración, tres tipos de patología. Y la primera es la parasitaria, la de la persona que no aporta nada al país de acogida, pero chupa de sus servicios sociales y de los beneficios que pueda conseguir por su condición de migrante. La segunda es esta, la enquistada. Y
es decir, una migración de personas que no se integran en la sociedad que les acoge y que generan una especie de quiste, socialmente hablando, en su familia, en su grupo étnico o en su grupo religioso o en su grupo político-religioso de ideología. Este es un caso de inmigración enquistada que, por el multiculturalismo buenista que padece Occidente y que le ciega ante una verdad de la que luego hablaremos, se ha convertido, desgraciadamente, en un mal generalizado. En Francia, en Suecia en términos ya patéticos, en Inglaterra exactamente igual, con unas características propias del derecho anglosajón que les permite tener tribunales propios, de modo que se aplica la Sharia a muchas de las relaciones jurídicas entre personas que han nacido allí y que tienen la nacionalidad británica. Pero volviendo al tema, este desastre de planteamiento que tienen los gobiernos occidentales respecto de la inmigración enquistada, que es el caldo de cultivo de la inmigración violenta, que es el tercer lado, que es la evolución a la que este caballero ha llegado. Ahora hablaremos de la inmigración, pero por concluir lo casi de este atentado terrorista, señor Castilla, ¿por qué cree que la clase política, los medios de comunicación en general, se muestran tan reacios a explicar e informar sobre las motivaciones de este tipo de terroristas para atentar, en este caso islámicas? Porque lo hemos vuelto a ver aquí. Recuerdo, no sé si fue en Niza, que llegamos a leer titulares de un camión atropella o mata tanto. Un camión iba solo, teledirigido, claro. O sea, hay veces que es que roza incluso el absurdo, porque ya la gente digo, oiga, pero informen ustedes, que es que esto clama al cielo. ¿Por qué? Ojo, medios de comunicación y gobiernos. ¿Por qué? ¿Qué le parece? Es una tesis equivocada sobre el modo de tratar la inmigración. La inmigración es una situación, como regla general, de necesidad de una parte en una relación asimétrica en la que una parte, el inmigrante, necesita y el país de acogida debe prestar solidaridad. Por lo tanto, hay que partir de un principio de acogida y de solidaridad, pero si eso se extralimita y se aleja del sentido común y de las normas que deben regir cualquier relación jurídica, en este caso de inmigración, puede derivar hacia una ceguera que lleva a no ver cosas tan obvias y repetidas como la inmigración enquistada, los 750 no-go zone de Francia. ¿750? Sí, impresionante. Madre mía. O sea, Francia está... tiene, aparte de que tiene un 7,5% de población, pero no es un porcentaje mayoritario, no es un porcentaje, aunque es vivido por los franceses como muy superior a la realidad estadística. ¿Por qué? Porque son tan agresivos y tan firmes en sus pretensiones que generan una sensación de inseguridad en el resto de la población y una especie de servilismo por parte de la clase política que lleva a situaciones surrealistas como las reacciones que han tenido lugar después de este atentado, insistiendo en el respeto a los derechos humanos cuando se le detenga y tal. Me parece muy bien que se respeten los derechos humanos, pero no comente usted eso, porque las familias de las 11 víctimas se van a sentir muy ofendidas, porque es de una injusticia brutal. Que de 7,5% de población musulmana, 7,5%, 750 zonas no-go zones en Francia. ¿Cree o considera que hay peligro de que se pierda la identidad de la nación, de las naciones en Europa, la francesa, la española, si se sigue fomentando este tipo de inmigración y de puertas abiertas al campo? Eso no es un riesgo, eso es un siniestro en marcha. O sea, ya está ocurriendo. En el caso de Gran Bretaña es un siniestro que ha convertido muchas ciudades en gobernadas por alcaldes musulmanes
en muchas zonas en las que rige las áreas, en las que no entran, pero no solamente en Gran Bretaña, también en Bélgica con Molenbeek, que es un barrio enorme, en el que entrar allí es como entrar en Marruecos, o sea, es una cosa llamativa. O sea, la policía no entra a partir de las 10 de la noche, y ahí se refugiaron los terroristas de París, cuando se escaparon después del atentado. Bueno, venían de ahí, vivían ahí antes del Bataclan. No sé si sabe usted que en las próximas elecciones municipales se va a presentar un partido que se llama Prune, un partido musulmán que defiende la ley islámica. Ya ha habido algunas formaciones que han pedido su ilegalización, pero lo digo porque esto es España. Esto no es ni Francia, ni Bélgica, ni Reino Unido. Esto ya es España. No sé si la realidad española es muy diferente a lo que usted nos ha contado de otras naciones europeas. Bueno, la realidad española es de que porcentualmente el número de musulmanes es inferior. Estamos hablando de 2 millones de musulmanes aproximadamente, lo cual es un 4 y pico %. Toma. De la población. Pero desde el punto de vista de la agresividad y del enquistamiento es exactamente lo mismo. Y desde el punto de vista de las actitudes del gobierno actual en relación con ellos, pues es también igual. Es decir, el pacto por la inmigración que se ha firmado en Marrakech, bueno, que no por los 190 países iniciales, porque se han descolgado de ellos países tan relevantes como Estados Unidos. En fin, yo creo que de este tema se habló ayer intensamente, o sea que no voy a repetir a los televidentes lo que ya Pero conocen. mire lo que le dicen. Me tenéis enganchada a Intereconomía, gracias por existir. Justo cuando entra Castilla Plató. Siempre causa el mismo efecto el señor Castilla, cosa que me alegro, porque quiere decir que sus intervenciones son muy interesantes. No creo que sea eso. Venga, abrimos el debate al resto de la mesa. Isabel Rosa pedía la palabra. Yo quiero comentar alguna cosa. ¿Qué hace que una persona que sea un ladronzuelo de medio pelo, que va cometiendo ese tipo de delitos, de repente se deje llevar por una radicalización relacionada con la religión? Y me explico. La inmensa mayoría de estos casos, evidentemente, tienen corte islámico, relación idéntica, o sea, relación directa con el yihadismo, y no vamos a hacer buenos a los que no lo son. Pero mi pregunta es si no es distinto lo que pasaba con Al-Qaeda, que era reclutamiento directo siempre vinculado con el Islam, a lo que ocurre con el Estado Islámico, que mi teoría es que también el Estado Islámico se nutre, sobre todo a través de una potentísima comunicación a través de redes sociales, de gente frustrada por distintas zonas, y se nutre a lo mejor y campa a sus anchas de una manera incluso más peligrosa que el propio Al-Qaeda, primero por esa virulencia en su comunicación y después porque siempre da con el sujeto frustrado, y da normalmente con personas que en estas, sobre todo en Europa, que estamos tan adormecidos y somos tan infantiles y tan envejecidos para otras cosas, somos sociedades que siempre reclamamos, y sobre todo para las nuevas generaciones, muchos derechos pero pocas obligaciones. Y al final estamos generando generaciones de personas frustradas que siempre llevan al odio y que al final cometen estas cosas. Porque yo, por ejemplo, cuando pasó lo de Utroya, o cuando pasa el típico chalao que se mete en clase en Estados Unidos y se carga a 14 compañeros, suelen ser jóvenes y personas que están frustradas, que sienten rabia, que sienten ira, que sienten envidia, como pasó en el caso de Utroya, ¿no? Por compañeros, por gente joven, no eran compañeros, pero gente joven que se está reuniendo en una isla por valores, haciendo cosas por la juventud, y una persona que está fuera del sistema y que no aporta y que se va reconcomiendo y se va aislando, al final genera ese odio. Y que ocurre, por ejemplo, pues en el caso de Hamas en Israel. O sea, ¿no hace el Estado Islámico también? Esta gente no pertenece al Estado Islámico, pero con... Estamos hablando de distintas manifestaciones, pero que tienen una raíz común. Y es lo que hace que sea denominador común el efecto, que son los atentados de matanzas indiscriminadas, propias del terrorismo islámico, y me da lo mismo que sea de Al-Qaeda, de Boko Haram, de Hamas o de... La raíz está en las fuentes en las que beben, y es la misma. Que las circunstancias que utilicen para la captación en un momento determinado a través de redes sociales, a través de, digamos, cultivar a personas que tienen un determinado perfil psicótico o una determinada frustración para sus objetivos, son circunstancias, a mi modo de ver,
secundarias. La raíz y denominador común de todas ellas está en que eso tiene una ortodoxia en un determinado modo de entender el Islam, y que dentro de las enormes ramificaciones, muchas de ellas enfrentadas, es decir, entre suníes y chiíes, hay mucho terrorismo también recíproco e interno, entre distintas facciones de sufistas y de salafistas. Sí, es complicado, sin lugar a dudas. Es decir, pero que no solo es odio al cristiano, sino es odio también a una forma de concebir la civilización occidental de libertades, de pluralidad, que ellos no entienden y que yo creo que es lo que les provoca también ese... Pero en el Corán hay especiales menciones al cristianismo y al judaísmo. Totalmente. A ver, venga, Rosa, Román, Iván piden la palabra y también Miguel Ángel. Una reflexión y una pregunta al señor Castilla. Yo creo que en los atentados que ha vivido Europa en los últimos 5 años hay un común denominador, que es el terrorismo islamista, la radicalización islámica. Que eso proviene, si no me equivoco, de una interpretación concreta del Islam, ¿no? De entender el Islam de una manera pues, casi literal y atacar al infiel. ¿Dónde se produce esta interpretación, esta radicalización, por lo que sabemos, por lo que dicen las fuerzas de seguridad, en cárceles y en mezquitas? Hay algunos políticos que en ambientes familiares. En ambientes familiares, claro, pero o sea, ambientes familiares junto a mezquita, ¿no? Y cárceles. Hay políticos que alertan contra esto y dicen hay que vigilar las mezquitas, hay que prohibir las mezquitas más radicales, a los imanes que tienen un discurso más radical. Quizá haya que hacer un programa de separación de estos presos para que no estén juntos y no se radicalicen en las cárceles. Y la gran mayoría de los políticos ante este discurso dicen Europa tiene un problema de islamofobia. Entonces, yo creo que estamos girando en un círculo que en lugar de hacer frente al problema que tenemos delante, nos inventamos otro problema, que no sé motivado por qué, que es el de decir que Europa sufre un problema de islamofobia. La pregunta al señor Castilla es, ¿hay un problema de islamofobia en Europa? Vamos a ver, literalmente, islamofobia, fobia significa miedo u odio, miedo u odio. Puede ser cierta, porque miedo sí que lo hay y bien racional, por cierto, es decir, fundamentado en un cúmulo de atentados sucesivos que no terminan. Por lo tanto, si interpretamos la expresión que es tan peyorativa y tan referida al odio y tan ligada a hechos delictivos de Código Penal, no hay islamofobia. Es decir, es más, yo creo que todos conocemos musulmanes pacíficos, encantadores de trato, personas normales y buenos ciudadanos. De hecho, de 1.400 millones de musulmanes que hay en el mundo, es una evidencia que no hace falta insistir en ella, que la inmensa, la abrumadora mayoría de ellos no tienen nada que ver con el asesino espantoso del que estamos hablando hoy. Pero ¿por qué se produce este tipo de asesinatos con un perfil siempre idéntico? Pues porque hay una raíz en las fuentes en las que viven determinadas interpretaciones de la religión islámica que es común y que genera una ortodoxia de esa violencia. Es decir, a determinados caracteres especialmente impulsivos y malvados les supone un desaguadero maravilloso en el que pueden dar rienda suelta a sus peores instintos y matar indiscriminadamente y disimular a través de la taquilla. Les viene maravillosamente bien determinada interpretación del Islam para sacar lo peor de sí mismos. Román e Iván, venga. El Sherif Shekat tiene récords, ¿eh? ¿Era? Tiene muchos récords. 29 años, 27 delitos. El primer delito con 10 años. Ha estado en cárceles en Francia, Alemania y Pero Suiza. ningún delito como el de hoy, ¿eh? No, por supuesto. Eran todos delitos. El salto comunes. cualitativo. El salto cualitativo es el que se le da. Él se radicaliza en la cárcel en su última estancia. Bueno, primero es un fracaso la multiculturalidad, porque este señor es un señor nacido en Estrasburgo, en una familia de 6 hermanos, que obviamente no se integra y fracasa totalmente. Y que podía haber sido un chaleco amarillo y después de tener una trazabilidad delictiva como la que ha tenido hasta ahora,
también la única manera que encuentra de dar sentido a toda esa violencia la encuentra en que alguien lo utiliza torticeramente, llevándose a darle sentido a su vida, que es una vida que con 29 años, 27 condenas, cárceles en 3 países, primer delitos con 10 años, es para mirárselo y para pensar... Es para mirárselo el Estado francés, ¿eh? A eso voy. ¿Cómo se trata ese tipo de gente? Porque aquí estamos siempre con el derecho, el apoyo, el fracaso de Occidente que no integra y lo que habrá que empezarse a mirar cuando ya hay una reiteración de casos parecidos, cuál es el tratamiento que se tiene que dar a este tipo de personas. Bueno, luego hace la reflexión José Javier. Venga, Iván. Pero yo quería extender un poco algunas ideas que se están poniendo aquí. Yo creo que ya está bien de tener que justificarnos todos con esto de la islamofobia. Si miramos los atentados que ha habido en Europa, en Occidente, porque también en Estados Unidos, pues no hay atentados de origen budista. No, claro. No hay atentados de origen sintoísta, ni de judíos, ni de cristianos. Es decir, no hay atentados de otros seguidores de religiones que tras leer sus escrituras sagradas decidan ir a matar a otros. Solo hay de musulmanes. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo. Esto de la islamofobia nos lo tenemos que quitar ya de encima. Pero es que seguimos escuchando... No, se lo quitan, los claro. periodistas y los periodistas. De nuevo ayer en el canal 24 Horas, después de la estupidez que dijo Juan Fernando López Aguilar, salió otra todavía más estúpida de una periodista portuguesa que lo primero que dijo antes de lamentar los muertos, dijo, bueno, que no se extienda la islamofobia, no tenemos que hablar de la condición religiosa de este individuo, que es de su peculiar... No, oiga, ¿cómo no vamos a hablar de eso? Es que de ahí, de esas estupideces, es de lo que nace, de lo que se nutre, de lo que crece el terrorismo islámico en Europa. De eso y de la otra gran estupidez, la multiculturalidad, que lo estáis mencionando por aquí. Es que esto de que traigamos inmigrantes y digamos, no te integres, mantén tus tradiciones, tus costumbres, vamos a ponernos todos juntos en unos barrios para que tengáis aquí el pequeño Pakistán. Y en Inglaterra resulta que llevaban 25 años violando niñas por la calle y nadie dijo nada. Porque no vayamos a caer en la islamofobia. O en Alemania o en Suecia, no sé quién mencionó antes Suecia. En Suecia están violando sistemáticamente a las mujeres y no se puede decir nada porque es islamofobia. Bueno, pero hay una reacción política en Suecia ya, ¿eh? ¿Cómo? Que ha habido una reacción política en Suecia. Y la que va a haber. Todavía está solo ese partido al que haces mención, está todavía el 17-18%, pero claro, pero es que es natural que la gente se defienda, que tenga un sentido de defensa de lo más básico, que es tu seguridad integral, tu seguridad física, es decir, son cosas básicas. Entonces, la única ventaja que tiene lo que estamos viendo en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Inglaterra y en otros sitios, en Suecia, es que nosotros llevamos unos años de retraso y estamos a tiempo de parar eso. Si no queremos que esto suceda de manera sistemática en España, si no queremos que esto sea la norma en España dentro de 10, 15, 20 años, porque todavía estamos a tiempo de controlarlo, ya es difícil, porque ya hay zonas de Cataluña que están tomadas, ya es difícil porque la bomba demográfica de la comunidad musulmana frente a el suicidio demográfico de los demás hace que, aunque no viniera un solo inmigrante más, a 40, 50 años ya estamos en una situación complicada, pero lo que estamos a tiempo es de que los que hay aquí busquemos la integración. Y el que no se quiera integrar tendrá que salir. Porque este chico, como estabais diciendo, no se le puede expulsar, no se puede mandar ni a Marruecos ni a ningún sitio porque es francés, ha nacido ahí, pero no ha nacido... Bueno, aunque ha nacido en Francia, momento, Iván, porque... ha nacido en una comunidad islámica que le aísla de Francia. Sin lugar a dudas, esos guetos. Beatriz Fajardo nos pide paso. Bea, buenas noches. Cuéntanos cómo pueden las empresas, si no me equivoco, ahorrar en gas, en luz, en electricidad. Importante. Cuéntanos, venga. Buenas noches de nuevo. ¿Sabías que elegir una caldera eficiente y mantenerla en buen estado puede suponerte un ahorro del 30% en tu factura de gas? Es importante utilizar todos los trucos para reducir el consumo energético de tu casa. En Aldro lo sabemos y trabajamos en ello para ofrecerte las mejores soluciones eficientes que se adaptan a ti y a tu hogar. Cambiarte es fácil y gratis en Aldro Energía con una simple llamada al número 91 193 1600. Queremos que ahorres y por esto el Grupo Intereconomía y Aldro Energía te ofrecemos en exclusiva un descuento del 20% en las tarifas de luz y de gas. Y si tienes negocio también tenemos grandes condiciones para ti. Empieza ya a ahorrar y reducir tu consumo energético. Llama al 91 193 1600. Aldro, somos tu energía, crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Intereconomía.
Bueno, últimas reflexiones sobre el fenómeno de la inmigración, del islamismo y del atentado que se produjo ayer con este tipo de motivaciones. Venga, Miguel Ángel, y cerramos con Castilla, venga. Al señor Castilla le quería hacer una pequeña reflexión, una pregunta. Cuando habla de necesidades, ¿no? Y hablaba de hablaba de necesidad, y de la solidaridad, la necesidad del migrante versus la solidaridad del Estado de acogida. Yo creo que esto más bien va dirigido a cuando hablamos de refugiados, porque cuanto a la inmigración existen dos necesidades. La necesidad también del Estado de acogida, que le está acogiendo al migrante en tanto en cuanto no está acogiendo a personas que no puede integrar fácilmente porque se salen inmediatamente de la sociedad. Por lo tanto, yo creo que existen dos necesidades, y la prueba la hemos tenido en España, ¿no? Con el 1,5 millones de inmigrantes que ha habido en los últimos 15 años. Y luego sobre los temas de los atentados, es que cuando, por ejemplo, yo me acuerdo del de Barcelona, las personas que hicieron el atentado de Barcelona, pues oye, podrían tener formalmente al Islam detrás, pero realmente eran personas que se drogaban, eran personas que le daban al alcohol, eran personas que nada tenían que ver con el Islam. En USA, en Estados Unidos, cuando hablamos de los atentados, que decía antes Isabel, cuando hablamos antes de los atentados, bueno, pues nada que ver con... Y existen atentados también, nada que ver con el islamismo. Es decir, que yo creo que también, y ahí coincido con lo que decía Isabel, que está más referido a la frustración, más referido a, incluso yo añadiría, a la pobreza y más referido también a los odios. A ver, una duda, Miguel Ángel, una duda muy breve. Venga, breve, y que tiene que contestar, que ya estamos fuera de tiempo. Miguel Ángel, todas estas explicaciones sobre las motivaciones ulteriores de los terroristas, que no me parece mal, de lo del Islam. No me parece mal. ¿Esto se puede aplicar también a la violencia de género? O sea, los hombres que matan mujeres, ¿también se puede investigar si tienen depresión, alcoholismo, aislamiento, problemas personales? No, pero es que no me he explicado bien entonces. No me refería a eso, a lo que me refería era otra cosa, es que no me he explicado bien. Bueno, a lo que me refiero pasan 2 minutos de medianoche. A mí me gustaría contestar. A ver, contesta de la masculinidad. Nuestra eminencia en el asunto. Venga, por favor. Primero, corrijo al presentador, no soy ninguna eminencia. A mí no se me puede corregir, José Javier. Venga, a ver, conteste. Sí, porque me estás calificando a mí. Bien. Joder, encima que le digo un piropo, por Dios, le iba a decir algo negativo. Pero es un piropo excesivo. Bueno, venga, dele, a ver, a Miguel Ángel. El tema es que el banderín de enganche para la realización de esos actos sí que es el mismo. Y el que los perfiles patológicos de cada uno de los delincuentes que cometen esos atentados sea diferente y tenga una explicación específica para su actuar, no significa que sea irrelevante el hecho de que todos ellos beban en la misma fuente y tengan unos denominadores comunes de ideas y de justificación a su comportamiento. Es decir, aquellos de las Ramblas de Barcelona y este del tiroteo de ayer tienen en común que alegaron una razón religiosa de Alá para cometer los actos, aunque las motivaciones psicológicas, los antecedentes y el entorno y los caracteres que tuvieran unos y otros fueran muy diferentes. Pero ese denominador común nos lleva a una deducción lógica. Y es que hay que indagar en esa fuente. Pero que a lo mejor es folclore, que dijo ¡avívala! Pero no sí, pero es un folclore común. ¿Tú ves a este mucho yendo a una mezquita? Si yo lo que digo es que este hombre... Si yo lo que digo es que un ladrón de medio pelo y un delincuente de medio pelo, como ha sido este toda la vida, de repente se ha vuelto el más religioso. Es que en este caso yo lo que creo es que esa es uno de los pretextos para pertenecer a algo, pero que la motivación... Lo que digo es que el Islam es un banderín de enganche en alguna de sus facciones para que estas personas que tienen determinados perfiles patológicos, psicóticos, de asesino en serie, lo que quieras, enganchen en ello y con esa motivación religiosa dan un salto cualitativo a peor en sus actos delictivos. Pero habrá que ver este hombre cuántas mezquitas ha visitado. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de tratar
esa inmigración con esos colectivos. Bueno, señores, que no hay tiempo para más. Miguel Ángel Ferrer, ha sido un placer tenerte esta noche. Gracias a vosotros. Gracias, buenas noches, que vaya todo bien. Román Cendoya. Buenas noches. Ánimo, cuídate, sin problema, ya sabes por qué. Bien. Ánimo. Iván Espinosa, que gracias por haber estado esta noche en El Gato. Isabel Ayuso, Muchas gracias. Muy buenas, que vaya todo bien en tu vuelta a Madrid Central, que llegues sin problema. Por allá. Yo es que soy ciudadana de primera, yo puedo ir donde quiera, con los mismos impuestos que tú. Eso es. Rosa, gracias, Buenas noches, gracias. Eminencia, ha sido un placer, que se cuide. Señores, que gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana puntualmente a las 10 menos cuarto. Que descansen. Adiós.